me complazco en presentar al ingeniero Villafuerte, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por los aplausos. Para mí es un honor compartir con ustedes algunos detalles que a lo largo de estos años, más de 20 años, he venido adquiriendo en diferentes proyectos de ingeniería. El tema de riesgos, si bien es cierto, con la normativa nacional ha sido incorporada hace más de un año, es una necesidad que se tenga que gestionar durante la gestión de todo proyecto. El que quiere lograr éxito en su proyecto tiene que conocer el sistema de gestión de riesgos. Solamente de esa manera uno puede actuar de manera antelada para identificar esos riesgos y gestionarlos oportunamente, de modo tal que logremos su objetivo. Así es que en esta presentación he tratado de recopilar muchos eventos, muchos aspectos que se han ido activando a lo largo de muchos proyectos, y también lo estoy combinando con la normativa nacional para que nos sirva como una herramienta de modo tal que la podamos aplicar en cualquier tipo de proyecto de ingeniería. Y con mayor razón cuando se tratan de obras civiles en proyectos lineales, cuando hay un componente de suelo, de sitio, es mucho más fundamental e indispensable que conozcamos cómo gestionar estos riesgos. Así es que vamos a empezar. El objetivo del evento, que es el análisis de riesgos, es lograr el éxito en la ejecución de los proyectos de infraestructura en forma predecible. Yo tengo que tener la capacidad de identificar anteladamente cuál es el riesgo o los riesgos que se pudieran presentar en mi proyecto y actuar oportunamente para que los pueda identificar, de tal manera que este riesgo pueda ser controlado, monitoreado, tomando en cuenta además los aspectos que tienen que ver como condicionantes físicos, técnicos, normativos, económicos, sociales, de plazo, etc. Si ese riesgo me afecta el impacto, obviamente me va a afectar toda la planificación. Entonces el objetivo es identificar claramente cuál es ese riesgo que pudiera afectar mi proyecto. Estamos hablando de una carretera, de un puente, de un túnel, en fin, de intercambio de vial, cualquier tipo de proyecto. En este caso voy a dar más énfasis al tema vial, porque estos últimos años he venido trabajando en proyectos de infraestructura vial. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? Es conocer qué tipo de riesgo es el que podría afectar a mi proyecto. Es fundamental. Entonces hay que tener claramente qué es un riesgo, lo estamos diciendo bien, que puede cambiar completamente nuestra planificación, nuestro plan, nuestra programación. Así que es fundamental entender ese aspecto, ¿no? ¿Qué riesgo, qué cosas, qué eventos podrían afectar mi proyecto o los resultados que espero de mi proyecto? Obviamente cada proyecto se desarrolla en base a 3 alcances: costo, tiempo y especificación. Así que vamos a tomar en cuenta esos aspectos a lo largo de la gestión del proyecto. Normalmente hay un problema en nuestro contexto en el entorno de los ingenieros porque no se conoce mucho la gerencia de riesgos. Hay una falta de cultura de gestión de riesgos, no estamos acostumbrados a trabajar, convivir con los problemas, no hay suficiente entrenamiento de la gestión de riesgos a los gerentes o a los directores para que estén a su cargo la gestión del proyecto. El residente, el supervisor, tiene que ser un gestor de riesgos. Falta de una metodología y herramientas para optimizar el impacto de los riesgos. Normalmente el enfoque de riesgos principalmente está orientado a la seguridad de aspectos ambientales. Últimamente, en los últimos años, hemos tenido muchos eventos vinculados al tema socioambiental. Pero en el tema propiamente dicho de la ingeniería, no tenemos mucho entrenamiento en la gestión de riesgos. Hay una débil gestión corporativa en la gestión de riesgos en los proyectos. Falta de capitalización de experiencia, lecciones aprendidas. Normalmente todas las experiencias de riesgos que uno adquiere, asimila, no las documenta. Esa es la razón por la cual seguimos cometiendo errores, en muchos casos a través del mismo tipo de proyecto. Hoy en día la complejidad de los proyectos se está incrementando, tenemos proyectos mucho más complejos, porque también tenemos consultores que en los últimos años nos han invadido. Están los españoles, están los colombianos, tenemos portugueses, los mexicanos, así que tenemos una gama de experiencias a través de los consultores extranjeros y obviamente en estos años seguramente vamos a tener que convivir con este tipo de proyectos y a su vez
convivir con la gestión de riesgo. Solamente de esa manera podemos lograr éxito en nuestros proyectos a través de nuestra participación. También hay una dificultad para lidiar con las diversas inquietudes de los interesados. Normalmente hay un interesado, ahí está el Código Civil, ahí está el dueño de la obra, ahí están los gobernadores, ahí está la sociedad, todos intervienen a lo largo de nuestro proyecto. Hoy en día, con este tema de transparencia, es más determinante que tengamos que mostrar todas las características, bondades de nuestro proyecto. La información tiene que ser abierta para todos, así que eso también a su vez genera complicaciones porque todos los que participan directa o indirectamente van a requerir información sobre la base de nuestro proyecto. Ya tenemos proyectos o ejemplos muy marcados que no nos permiten desarrollar los proyectos. De repente la Rambla, el sistema minero, Tía María, y que los stakeholders son determinantes en esta gestión. Entonces, ¿cuál es un aspecto fundamental para tener un escenario más favorable a la gestión de riesgos? Es conocer algunos sistemas administrativos que se desarrollan a lo largo de cada proyecto. No vas a ser solo experto en ingeniería, tengo que conocer algo de planeamiento, algo de presupuesto, porque en base a estos componentes mi proyecto tendrá facilidad de fluir a lo largo del tiempo. Tengo que conocer también el tema de endeudamiento. ¿Por qué? Yo que no es un proyecto con deuda, voy a tener otro tipo de tratamiento. Ahí, normalmente el contrato lo firma directamente interno. Un contrato de país a país, primero lo firma, así que el financiamiento de mi proyecto también podría ser muy riesgo. Normalmente los proyectos ahora superan el ámbito anual, superan el año, son multianuales. Así que si un contrato de 3 o 4 años se queda sin financiamiento al segundo año, seguramente es un riesgo. Hay que entender claramente cuál es la fuente de financiamiento. Hay que conocer básicamente en qué consiste la gestión del proyecto. Luego conocer la gestión del tiempo, la gestión del alcance, la gestión de los costos y todos los detalles que intervienen a lo largo del proyecto. Es fundamental que yo conozca estos sistemas administrativos para que esté más preparado para asumir la gestión de riesgos. También tengo que conocer el Sistema Nacional de Control. Todos los proyectos, aquellos proyectos con mayor razón cuando están financiados por fondos del Estado, están supeditados a los órganos de control. Entonces tengo que conocer bajo qué aristas, bajo qué escenarios, bajo qué argumentos el Sistema Nacional de Control puede objetar mi proyecto. Si es que tengo un informe de auditoría permanentemente a lo largo del proyecto, tal vez detenga el proyecto. Entonces, oportunamente tengo que advertir los riesgos que pudieran provenir también del Sistema Nacional de Control. Otro aspecto que es fundamental, que hoy en día lo conocen todos, es el sistema de contratación y licitaciones. Debo de conocer bajo qué normas se generan, bajo qué parámetros, bajo qué techos yo puedo gestionar riesgos. Tal vez como resultado de la gestión de riesgos, yo tenga que aprobar una lectura de orden, una modificación, tengo que conocer en función al tipo de proyecto qué límites de incidencia, de porcentaje, son los que me generan el sistema de asignación de información. Solamente de esa manera puedo advertir oportunamente cuál es la mejor respuesta ante la eventualidad de la presencia de algún riesgo. Así que es fundamental que por lo menos estos sistemas administrativos, existen 11 o 12 sistemas administrativos, pero por lo menos estos los tengo que conocer. Solamente de esta manera puedo articular y lograr que este cliente técnico que forma parte de la ejecución de la obra o el proyecto tenga éxito. Es determinante que yo conozca al menos estos aspectos. A lo largo del desarrollo vamos a ir tocando algunos temas que son fundamentales y se activan durante la gestión del proyecto. Ahora, cuando hablo de proyecto, estoy hablando de las diferentes etapas, desde la idea, a través del perfil, otra vez a través del cliente técnico. Antes teníamos factibilidad, en los últimos años solamente el cliente técnico, el perfil o ficha técnica, pero desde una etapa hasta la ejecución de la obra, en muchos casos pasan años. Ese es el motivo por el cual nuestro país está en una brecha de infraestructura muy grande, muy importante, y una brecha bastante grande de infraestructura. Así que es justamente porque no tenemos un manejo real en el conocimiento de estos sistemas administrativos. Entonces, sobre la base de ese conocimiento, que lo recomiendo para todos, hay que generarse algún tipo de proyecto, algún tipo de preguntas, que estoy detallado acá algunas, ¿no? ¿Quién tendrá a su cargo el diseño? Es fundamental quién se va a hacer cargo del diseño del proyecto. Ya con estas preguntas yo estoy esbozando y estoy imaginando cuáles son los eventuales riesgos que pudieran afectar mi proyecto. Repito siempre, cuando hablo de proyecto estoy hablando de estudio, expediente técnico u obras, en diferentes etapas. ¿Quién hará el financiamiento?
Si el financiamiento está en un privado, voy a tener un tipo de colocación. Si es del Estado, tendré otro tipo de escenario. Si es de deuda, tendré otro tipo de escenario. De deuda me estoy refiriendo cuando los proyectos son financiados, ya sea por el Banco Mundial, por el BID, por la CAF. Los megaproyectos normalmente se financian con este tipo de alternativas. Las líneas, el metropolitano, el Banco Mundial, el BID, megaproyectos. Así que es fundamental que conozcamos cuáles son estos parámetros cuando se financian con deuda. De tal manera que mi proyecto también lo estipule, lo articule, lo desarrolle, tomando en cuenta estos detalles. ¿Existen trabajos subterráneos? Es otra pregunta fundamental. ¿Por qué? En la medida que un proyecto tenga mayor incidencia, mayor componente de suelo, de sitio, va a tener mayor riesgo. En una edificación, normalmente la cimentación puede representar un 10 o 15%. Ese riesgo porque tiene componente de suelo y sitio, yo no sé con qué me puedo encontrar, más allá del estudio geotécnico, geológico, exploración de suelos, a través de algunas calicatas o a través de algún ensayo, pero un proyecto lineal, como una carretera, un puente, un túnel, imagínense, estamos hablando de kilómetros, me voy a encontrar con diferentes escenarios. Normalmente los estudios se hacen con cierta longitud, tal vez un estudio cada kilómetro. Pero en ese interior me puedo encontrar con muchos aspectos, pero es fundamental qué porcentaje de incidencia tiene este proyecto a través del sitio. Subterráneo, sitio, data del sitio, normalmente pasa que los consultores en muchos casos tratan de extrapolar el estudio de suelo, no en muchos casos lo desarrollan, y es una realidad con la cual también tenemos que convivir. Sobre esa base surgen algunas preguntas para saber qué tipo de riesgos está dispuesto a aceptar el empleador. ¿Hasta qué punto la entidad puede asumir un riesgo que no estaba previsto o acotado detalladamente? Si eso no está claro, van a surgir las controversias adicionales, modificaciones, finalmente el mismo acuerdo, ese contrato va a estar resuelto. Ese es el motivo por los cuales en muchos casos las obras no se terminan, están paralizadas, ¿no? Es fundamental para ver qué tipo de riesgo de va a asumir la entidad. Y eso también tiene que ver con el tipo de contrato que voy a desarrollar. Es unitario, subalzada, concurso oferta, SP, no sé, va a haber muchas alternativas de contratación. ¿Qué riesgos se pueden trasladar al contratista? Va a depender de eso. Eso tiene que estar claro desde los términos de referencia, obviamente las bases, y solamente de esa manera el contrato podría tener alguna posibilidad de éxito. Si no, estamos condenados a convivir con este riesgo que no va a ser solucionado. Con toda esta información, voy a determinar cuál es la mejor alternativa de contrato para firmar y ejecutar nuestro proyecto. Solamente tomando como referencia esta información. Si no la reviso, seguramente me estoy encaminando a un tema de riesgos que no voy a poder resolver. Esa es la verdad. En tema de adicionales, cuando alguien piensa que la solución es una adicional, también tenemos limitaciones, ¿no? El tope es 15% como opinión y hasta 50%, si no, no va a tener viabilidad. Pero más allá del 15%, no es común que se aprueben las limitaciones. Porque seguramente el Sistema Nacional de Control va a identificar muchas observaciones. Y todos los funcionarios, a través de diferentes eventos, siempre le temen a la Contraloría, porque seguramente se van a hacer. En muchos casos optan por decir, no te apruebo, déjala aplicar. Eso también pasa. Es fundamental para definir sobre esa base. Entonces, en muchos casos, la semilla del conflicto es sembrada inclusive antes de que el contrato haya sido firmado. He tenido la oportunidad de ver alternativas de financiamiento para muchos proyectos al interior del país. Ya un contrato firmado simplemente con cada financiamiento. Uno lee ese contrato, este financiamiento, estamos hablando de inversiones importantes, encima de 100 millones. Uno se da cuenta rápidamente que ese contrato no favorece a la entidad. De alguna forma está elaborado para que el contratista, si está orientado al reclamo, saque ventaja. Si usted no saca esa ventaja, probablemente ese contrato nunca se termine, nunca se liquide y la obra obviamente va a quedar paralizada. Pasan esos casos, pasa que también el funcionario en muchos casos está apurado, ya sea por autoridad local, por su jefe, por su gerente, por su director, por su ministro. Hay un componente político para empezar la obra y está apurado, no hace un análisis detallado de riesgos y obviamente firmó ese contrato y están encaminados a un problema que no van a poder resolver fácilmente. Tenemos muchos ejemplos que están a la orden del día, ¿cierto? Quizá el funcionario, el director, el empleador simplemente no tiene experiencia, pasa eso también. Acuérdense de la línea amarilla, la línea metro, un tema muy importante, había el conocimiento de manejar cómo manejamos el tema metro, ¿no?
Uno a la medida que utiliza normas cree que es muy eficiente, pero no, en esos casos yo tengo que contratar a personal experto. Ese personal experto me da a identificar los probables riesgos que se deben detectar de acuerdo al tipo de contrato. Ahora ese funcionario no cobra pues 5.000, 6.000, puede cobrar 50.000. Es evitar ese gasto de 50.000 soles mensuales, corren ese riesgo y simplemente ese funcionario hace lo que puede, ese contrato está firmado, recién advertimos el riesgo cuando el problema ya está activado y seguramente ese riesgo no va a poder ser solucionado, no vamos a encontrar una respuesta. En esa situación se toma la decisión de elegir un contrato inadecuado para el tipo de proyecto o un contrato con una distribución de riesgos inconvenientes. Tal vez voy a firmar un contrato a suma alzada cuando no tengo una interpretación real de la ingeniería. Estoy lanzándome a los beneficios en paracaídas. Un contratista nunca va a perder. Hay que tomar en cuenta que el objetivo del contratista es ganar utilidades. A diferencia del objetivo de la entidad contratante o del dueño del proyecto, él quiere que el proyecto se termine. El contratista tiene que ganar utilidades. Entonces, si es que adopto un tipo de contrato que no prevé adecuadamente el tema de riesgo, seguramente voy a tener problemas. Cuando el contratista esté en las circunstancias que ya no tiene posibilidades de ganar dinero, simplemente ese proyecto lo paraliza. Y seguramente ustedes van a resolver ese contrato. Y eso es lo que hay que evitar. No es la mejor decisión la resolución del contrato. Hay que optar como último extremo esta alternativa. Que normalmente nos hemos acostumbrado, contratista cansado, reiteradamente, te apercibo, no cumples, te resuelvo el problema. ¿Creen que ese es el extremo? Nunca deberíamos olvidar eso. Hay alternativas para evitar ese tipo de situación y dependerá de estos aspectos que estamos comentando. Tal vez en el apuro, la entidad firma el contrato sin que se haya llevado a cabo toda la investigación del sitio que hubiera sido necesaria. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo no tengo un análisis detallado de esa información del suelo, del sitio, voy a tener problemas. Si de repente he identificado como un terreno suelto, ya a la hora de la construcción, que activa un terreno rocoso, semirocoso, de repente es una turba, no es simple aprobar esa modificación, no es nada simple, no es nada sencillo. Vamos a ver más adelante por qué. Tiene que haber un tipo de connotación, si es imprevisible, si es de eficiencia, si tiene que ver con algún aspecto. Entonces, en la medida de ese tipo de causas, yo voy a tener que tomar decisiones. Entonces, como ven, el tema de riesgos está de manera transversal a lo largo de cada etapa del proyecto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de reclamos? Estas tienen que ser documentadas. Esas son las que generan también los riesgos. Habrá causas, habrá acciones de causas de parte de la entidad, a través de cualquier tipo de entidad, y también de parte del contratista. De parte de la entidad, todavía no es propietario del terreno, lo que motiva que el contratista no puede iniciar los trabajos. Eso es bastante común, ¿cierto? A pesar de que la norma no dice, no inicies una obra, no inicies la contratación si no tienes liberado tu terreno. Hay presiones, hay necesidades por las cuales me obligan a empezar. Si yo empiezo una obra cuando el terreno aún no está liberado en su totalidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy empoderando a los propietarios. En algún momento en que ya la obra tiene cierto avance, simplemente el cierro, van a escuchar lo que dicen los propietarios sobre mi cadáver. Entonces las obras tienen ampliación de plazos, tienen complicaciones, que son riesgos que hay que detallar. De parte de la entidad, ¿qué puede pasar? No hay investigaciones del suelo suficientes, canteras. ¿Qué puede pasar? El estudio lo ha hecho el año 2015. Me imagino que tiene que pasar muchas etapas para que pueda aprobar ese criterio técnico, para que pueda lograr su financiamiento. Yo obviamente que estar, convoco finalmente la licitación, seguramente van a haber apelaciones, se van a loce, ese proceso de dilata. Por fin ese contrato está firmado después de 2 años como mínimo de haber hecho los estudios. ¿Qué pasó con las canteras? Ya no existen, ya no tienen potencia, es cantera de río, ya no existe, es una temporada. Entonces es un riesgo determinante y deben tener en cuenta estos aspectos de parte de la entidad. Tal vez la solución en este caso sea, antes de que convoque, haga un nuevo estudio de cantera. Porque si no tengo la potencia de la cantera o no tengo la cantera disponible, ese proyecto carretero, de puente, de túnel, no va a poder terminar. ¿Cuál es la solución? Es bien complicado. En esas circunstancias, obviamente ese contrato se cae. Y además el contratista, en muchos casos, no tiene la obligación de identificar una nueva cantera. Es la entidad. Y la entidad podría ser la Cruz Roja. Simplemente está confiando en un expediente técnico que
que le ha hecho una misma consultora compuesta por ingenieros, ¿cierto? Ha escogido el contrato equivocado con una distribución de riesgos que simplemente no funcionará. Cuando hablamos precios unitarios, es sobre la base de planos debidamente detallados, ¿cierto? Tal vez en muchos casos uno quiere apurar, tiene alguna presión, simplemente hace un concurso y tal. Hay éxitos, hay proyectos exitosos, pero también hay proyectos que pasan. Entonces, uno tiene que tener una condición clara de qué tipo de proyectos que pretende visitar la consulta modalidad. En el extranjero normalmente están los proyectos que son los EPC. Chile procura mostrarse EPC. El contratista se hace cargo de todo, desde la ingeniería hasta la construcción y hasta la operación. ¿No es cierto? Pero todavía acá no tenemos esa política como Estado, no estamos familiarizados con ese tipo de contratos. ¿Por qué? Porque demandan financiamientos importantes. Los pocos casos en que se han implementado este tipo de proyectos han fracasado. En algunos casos está el hospital Antonio Lorena, está en otro hospital. ¿Por qué? Porque también se ha licitado, aparte de la operación, la implementación de un hospital. Y si la obra civil no la ejecuto desde un determinado plazo, imagínense, la tecnología cambia permanentemente, seguramente la implementación de los accesorios, el equipamiento del hospital se va a quedar desfasado en el tiempo. Lo que ha pasado. Entonces, a veces el contratista no es muy experto en equipamiento. Sin embargo, son alternativas que este tipo de contratos funcionan. Así que hay que tener el perfil para que pueda implementar este tipo de contratos. ¿Qué pasa? Mira ciegamente el precio tratado por los conductores y escoge la oferta más baja. Pasa eso permanentemente, ¿no es cierto? Es muy complicado que una entidad pueda adjudicar el contrato si no es más bajo. Porque dice, y las auditorías y la Contraloría me va a levantar el peso. ¿Cómo es que lo oferto al que no es el más bajo? ¿No es cierto? Desde el estudio de mercado que realizan las entidades, cuando quieren sacar un costo estimado o valor referencial, también la hacen sobre la base de cotización. En muchos casos, la cotización de la oferta la determina como el costo del valor referencial es la más baja. ¿Qué significa eso? Que le estoy quitando la posibilidad a los demás postores que tienen un precio mayor. Estoy haciendo la oferta más baja. Cuando lance la licitación o el concurso o el servicio, los que han mandado su cotización por encima de la más baja no van a tener posibilidad de ofertar. Y tal vez por adjudicarse el contrato hacen la oferta más baja. Entonces, también hay que tener en cuenta esos aspectos. En aquellos proyectos financiados con deuda, vale decir, Banco Mundial, normalmente no se publica el costo estimado. Eso, la entidad visitante se la guarda bajo la mesa. ¿Con qué finalidad? Con que esta oferta haga un análisis del sitio, de los accesos, el transporte y sobre la base de su expertise, la información que recoge el campo, pueda ofertar realmente el costo que de acuerdo a su expertise le va a demandar ejecutar esa obra. Pero ¿qué pasa si es que mi valor referencial bajo la mesa está en el 100 y hay una oferta 150? ¿Ustedes creen que es fácil ofertarles? Ese funcionario que va a firmar ese contrato va a tener miedo. ¿Por qué? Porque la contabilidad va a caer. Porque uno no entiende que no siempre se tiene que ofertar lo más costo. Si la norma me dice oferta al que es más eficiente, no al más bajo, seguramente voy a tener que evaluar muchas alternativas. ¿Qué pasa? Si la adjudico al más bajo. Y por el lado contrario, a veces oferta por adjudicarse el contrato cuando no hay límite por debajo, 60, 70%, 50%. Eso lo prevé las normas de proyectos financiados por la Comunidad por la CAF. Entonces, seguramente hay un riesgo de firmar un contrato cuando se está ofertando el 50% del valor estimado, ¿no es cierto? Hay que tomar decisiones sobre esa base. Entonces, hay que analizar estos componentes y de parte del contratista también. Normalmente, ¿qué hace el contratista? Cuando ve un valor referencial de un costo, en muchos casos ni siquiera visita el campo. Le entrega el cliente a su propuestero, a su experto en costos, y estima un costo. Si es que estima, porque en muchos casos se trata ahora con la nueva normativa, se van a 90, porque ahora sería esto para que lo hacemos, se hace por sorteo, se van a 90. No hace un análisis real de la información del sitio de los accesos. Si voy a hacer un puente, pues en la jurisdicción de repente de Siguas, yo tengo que evaluar por dónde voy a llevar el equipo que debo utilizar para construir ese puente. Hay túneles, hay puentes livianos, no voy a pasar. Ni siquiera hacen esa evaluación. Entonces es fundamental que yo evalúe el contexto en el cual está convocándose el proyecto. Hay una comprensión equivocada de los riesgos, porque no sabe
si es que él oferta una cantidad, no sabe que en muchos casos no tiene la posibilidad de que se le pueda reconocer un adicional. Por ejemplo, en el tema de carreteras, en las tierras, el costo que se establece sobre la base de un mercado es referencial. No quiere decir que si el contratista sobrecava, se le tenga que pagar con mayor mercado, con mayor inflación. Eso tiene que tener controversia. Hay que entender claramente qué tipo de riesgo está asumiendo el contratista. Y normalmente los riesgos, cuando se trata de actividades específicas, el riesgo lo asume dentro de su análisis de precios y ingresos. Seguramente él va a jugar con el rendimiento. Un rendimiento óptimo puede ser, no sé, pues de 30 litros cúbicos por día. Él, de acuerdo a sus riesgos, le va a poner no 30, le va a poner 20. Él está asumiendo un riesgo vinculado a esa actividad. Porque él cree que no tiene la posibilidad de que se le pueda cobrar un mayor costo durante la ejecución de la obra. Eso pasa. El plazo de terminación es muy ambicioso. Hay que entender que los primeros meses de toda obra normalmente son los que corresponden a las actividades preliminares, a la movilización. No va a haber obra físicamente. Así que no sé por qué, en muchos casos le ponen un proyecto, ¿cuánto dura? 6 meses, 8 meses. Nunca se acaba de ese plazo. Hay que poner un plazo razonable. Si alguien nos apura porque pretende inaugurar esta fecha, simplemente hay que aprender a decirle no. Esa obra no se puede terminar, no es una regla de 3. Incremento mis frentes y voy a poder lograr ese objetivo. No se puede decir que no. Tengo que manejar los plazos razonablemente. Ahora, ¿hay indicadores de plazos? Sí, tenemos indicadores de plazos, muchísimos. Lo que pasa es que no están documentados. No tenemos un manual que nos diga plazo de acuerdo al tipo de obra y ubicación de la obra. No tenemos, pero ya está. Hay un histórico muy importante al que se trata de documentar esto. Y si es una empresa que está ofertando proyectos importantes, quiere decir que es una empresa experimentada. ¿Por qué experimentada? Porque ha hecho proyectos de ese tipo. Entonces tiene que documentar esa información y sobre esa base ofertar siempre y cuando sea beneficioso ese tipo de contrato para el tipo de proyecto. Presupuesto de obra muy optimista, normalmente siempre se va al más bajo. En los servicios no se tiene límite por debajo, podemos estar al 60, 65. Imagínense, pues cuando alguien viene un extranjero y te oferta al 60%, ¿qué pasó? Hay que evaluar cómo es que pretende lograr el objetivo con un 60%. Si ustedes analizan en detalle, uno estará pensando qué pasa de repente a sus ingenieros les pagan 1.000 soles mensuales. No, les paga mucho más que los ingenieros peruanos. Tiene otro tipo de actividades. Su nivel de productividad es mucho más alto. Ahí recupera los mayores costos que podría incluir otra empresa contratista. Ahí está el detalle de la productividad. Pero eso hay que lograrlo revisando cuál es su oferta. No es fácil de tener oferta. Gerente que compra el precio sugerido porque quiere ganar el contrato, y no importa, vete al suelo, vete al piso, yo quiero ganar ese contrato, porque de repente tengo equipo, tengo maquinaria que está parada y necesito que se mueva. Entonces una alternativa es que firme un contrato para que pueda fluir por lo menos a través de los gastos generales. Entonces, todo esto, ¿qué pasa? Es un contratista que tiene las causas que para cumplir una oferta subvaluada, y por tanto con problemas de fondo, incluso antes de haber sido estimada. ¿Qué pasa? En la eventualidad de algo que no estaba previsto, él va a pedir adicional a la modificación. Y si el contrato no lo prevé, ¿qué le va a decir la entidad que lo contrata? No, si tiene que es por responsabilidad suya. Y él, como no puede perder plata, simplemente no lo puedo hacer. Aquí van a llegar a resolver el problema. Eso también pasa. Entonces, la consecuencia será que el contratista buscará recuperar sus pérdidas planteando reclamos, y este contratista se llama claim oriented, orientado al reclamo, está en la cifra de inglés. Entonces, yo vi un estudio que ya están documentados cómo es el tipo, cuál tipo de contratista. Hay dos tipos de contratistas, el que está orientado al reclamo. Normalmente este tipo de contratistas tienen muchos abogados, porque ellos están viendo a ver dónde puedo activar una controversia que me pueda generar, sea a través de plazo, banco general, de variables. ¿No? Él está orientado al reclamo. ¿Cómo se comporta este señor? Cuando surge un evento, antes de resolverlo, trata de demostrar que era imprevisible y aprovecha sus consecuencias para plantear reclamos. Ahora me escuchan muchos que hablan de era imprevisible. Era imprevisible. Ese término no es simplemente entenderlo literalmente. La imprevisibilidad tiene otra connotación mucho más grande. Viene de los contratos europeos, sí, así es que hay toda una jurisprudencia importante que se tiene que demostrar para efectivamente decir que esto era imprevisible o no era imprevisible, ¿no? En cambio, hay otro tipo de contratista orientado a la eficiencia. ¿Cómo se comporta este señor? Avisa oportunamente al supervisor, ya sea al actor o de repente a la entidad, sobre los problemas o defectos encontrados en los sitios, porque estos problemas o defectos constituyen los riesgos. En muchos casos,
dependiendo del contratista, opta por callarse, ya cuando su plazo esté por vencerse, de repente cuando su costo ya no le da, va a activar el problema que había indicado anteriormente. Entonces, hay que tener mucho en cuenta con qué tipo de contratista estoy trabajando, es fundamental. Y eso se conoce, alguien puede decir, ¿cómo sabes qué tal tipo de contratista es? ¿Cómo conoce? De entrada, antes de ejecutar la obra, tienen que citarlo, que les haga una exposición muy clara con todos los estados profesionales, cómo pretende ejecutar la obra, con cuántos frentes, bajo qué horario, bajo qué normativa, cómo pretende absorber el tema de las presiones de protección civil, dependiendo de cómo está, cómo pretende trasladar sus equipos, los propios son alquilados. Con esa exposición, ustedes van a tener una idea concreta y clara para ver a qué tipo de contratista le va a encontrar. Dependiendo en qué lado se encuentre, puede estar de parte de la entidad, de parte del supervisor, y puede ser privada o pública, pero es fundamental que esto se conozca. Ya lo estoy resaltando porque es imprevisible, porque si es imprevisible va a tener otro tipo de connotación, ¿no? Hay contratos, los concursos de ofertas son fundamentales, son alzadas. ¿Qué pasa? En muchos casos se establece o se precisa que, muy bien, pueden haber modificaciones que van a mayores costos, dependiendo del tipo de proyecto. En ingeniería puede pasar de todo, uno hace estudios, hace sus protocolos de ellos, sin embargo puede pasar algo que no estaba previsto, aún cuando hay equipos estudios. En esos casos, sí, tal vez le correspondería un incremento de costos, un incremento adicional. Pero para eso tendría que demostrar que era imprevisible. Entonces, demostrar que era imprevisible no es tan simple que lo motive, era imprevisible, se acabó, no. Tiene que tener una explicación. Por eso, ya lo estoy resaltando, vamos a ir viendo más adelante, cuándo es o no es imprevisible, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta también la correcta aplicación de las normativas sobreadicionales. Tenemos la directiva vigente, ¿no es cierto? El 011 de 2016, ¿no? Que define, ante deficiencias en el equipo técnico de obra, deslindar las responsabilidades que correspondan para las autoridades, funcionarios y servidores públicos que hayan formulado y aprobado el equipo técnico contractual con deficiencias que originen mayores costos. Entonces, si se presenta la necesidad de ejecutar un adicional, lo que estaba previsto, es una obligación aprobar ese adicional. Pero no termina ahí el proceso. Yo tengo que hacer un siguiente proceso para deslindar quién va a ser el responsable de asumir el costo que me ha representado ese adicional. Porque finalmente es un mayor costo. Así que es fundamental cómo yo defino la necesidad de una modificación del proyecto que se traduce en adicional. Y es un riesgo no advertirlo, finalmente. Porque si yo firmo un contrato, por ejemplo, concurso oferta, y el contratista advierte un tema que no estaba previsto, nadie lo tenía, de repente hay un afloramiento rocoso por ahí, nadie sabía lo que va, alguien va a pensar que hay que pagar, pero realmente era imprevisible no advertir esa presencia rocosa, por ahí una contribución. Por eso es fundamental entender esta norma. ¿Qué dice como adicional? Aquel no considerado el equipo técnico en el contrato original. Muy bien, hasta muy bien. Cuya realización resulta indispensable y necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra municipal. Hay que entender que todo adicional tiene que ser indispensable. Esa es la regla sine qua non. Sí o sí lo tengo que hacer. En muchos casos, muchos activan la necesidad de hacer adicionales o modificaciones bajo el argumento de decir para mejorar el proyecto, para optimizar la obra, para garantizar mayor durabilidad de mi obra. Ninguna de esas tres condiciones constituyen adicional. Nada para mejorar es adicional. Es indispensable, acuérdense de eso, tiene que ser indispensable. Entonces, es fundamental que yo entienda qué es adicional y qué es indispensable. Por eso hay que conocer también la normativa de propiedad. Y además, cuando se activa la necesidad de un riesgo, tal vez vinculado a la necesidad de hacer una modificación del proyecto, tengo que identificar la causal. Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, deficiencia del equipo técnico o mayores recursos. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando provienen de deficiencias del equipo técnico. Porque alguien va a ser responsable de ese mayor costo. Y de acuerdo a la normativa, ¿quién es responsable? Es el que ha formulado y el que ha aprobado. Entonces, si alguien, la persona que tiene su cargo, la ejecución de la obra, antes de licitar, está aprobando un expediente técnico que no tiene un análisis de riesgo detallado, simplemente está haciendo un riesgo que no va a poder asumir en el resto de su vida, dependiendo del proyecto militar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta este tema. Esta normativa es fundamental conocerlo, ¿no? O sea, quiere decir que este funcionario
Cuando revisa, puede demorarse unos días, adopta sus análisis de datos y aprueba ese expediente técnico, está asumiendo un riesgo él mismo que de la consultora que ha elaborado el expediente. Normalmente, ¿qué hace uno? Le contrata una consultora, ¿no es cierto? Con su estado de profesional, su geólogo, hidrólogo, estructural, de suelos, de telemetrado, basizaciones, y ese equipo te hace un expediente técnico, bajo un costo, bajo un determinado tiempo, bajo términos de referencia y entregables y mucho alcance. Ese expediente técnico que no puede demorar un año, lo presenta a la entidad contratante. Ese funcionario, antes de licitar, tiene que aprobar ese expediente técnico. Ese solo hecho de aprobar lo está poniendo con el mismo nivel de responsabilidad que tiene la consultora. Es una barbaridad, es un abuso, ¿no es cierto? Pero así está la mano. Por eso hay que tenerlo en cuenta para ver cómo adoptamos los riesgos que pudieran provenir de este tipo de eventos. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice también el sistema administrativo de contrataciones? Ahí está el artículo 34, ya con el decreto legislativo vigente. ¿Qué nos habla de modificación del contrato? Tratándose de obra, lo podemos comentar, 15% del monto del contrato, ¿no? Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el titular. En el supuesto que resulte indispensable de la excepción de prestaciones adicionales, por deficiencia del equipo o situación imprevisible, ya lo está marcando. ¿Por qué lo marca? Porque dependiendo de qué tipo es la causa, hay que hacer un siguiente proceso para ver quién es el responsable, quién tiene que devolver ese dinero. Y normalmente, ¿cómo se traduce? Uno aprueba el adicional por deficiencias, y no hay que pagarle al contratista, dependiendo del tipo de contrato, simplemente van a hacer un desminde, simplemente la entidad le va a requerir ese funcionario que le devuelven ese impuesto. El contratista no tiene la culpa. Alguien tiene que ser responsable. ¿Cómo van a hacer? ¿En qué consiste? Seguramente van a hacer un proceso civil para que una vez ya aprobado devuelva ese costo de ese impuesto. Lo primero que hace es llamarlo a conciliación. ¿En qué consiste la conciliación? Para preguntarle cómo me vas a pagar. Hay un tema que no le corresponde. Entonces, es una que es imprevisible, que cosa es excepcional. Por esa base yo voy a saber qué tipo de respuesta a ese riesgo vamos a sentir. ¿Cierto? Yo voy marcando eficiencias, temas imprevisibles. Bajo ese criterio de los mismos periodos de control, ¿no cree usted que el funcionario tiene temor hasta cierto punto, digamos, de Aprobar una salud. Tenga la De acuerdo, para no perder la vinculación vamos a tener un espacio para hacer comentarios de calidad. Ahí vamos a entrar al tema de riesgos, así que es fundamental. Estamos poniendo un preámbulo conceptual y seguramente vamos a tener muchas respuestas, ¿no? Entonces, si el empleador no entrega información completa sobre el flujo de agua esperable, debe entenderse que no habrá agua durante excavaciones. Si el expediente técnico me dice que no hay agua, uno cree que efectivamente acá no hay agua y no voy a encontrar agua. Si encuentra agua, hay un problema. ¿Qué pasa con la normativa internacional? Hay un principio que dice contratista experimentado. Normalmente acá en el país no lo conocemos muy bien. ¿Pero qué significa contratista experimentado? Que no solamente se limita a recibir la información que recibe de parte de la entidad. Su categoría de experimentado le obliga a advertir cualquier efecto que como consecuencia de la experiencia tendría que advertir. Si está trabajando en un muelle cerca al mar, es evidente que va a encontrar presencia de agua en la instalación. Entonces, que el expediente técnico le diga que no, acá no va a haber agua, no, su contratista, su categoría de experimentado le obliga a que tenga que advertir la presencia de agua. Es decir, cuando oferta un precio, tiene que hacerlo pensando en la presencia de agua, como bien. Y si no, y si lo reclama después, simplemente la jurisprudencia internacional dice que no tienes derecho a ese hecho, porque si con tu categoría de experimentado te ha tenido que obligar a advertir que ese agua iba a ser despejada. Ahora, ¿por qué experimentado es un contratista que firma un contrato? Porque en la licitación se le ha pedido que por lo menos demuestre que ha hecho una obra similar, ¿cierto? Lo ha demostrado. Ese solo hecho le da la categoría de contratista experimentado. Es fundamental esta pregunta. Si la entidad no entrega información sobre condiciones de roca esperables, debe entender qué condiciones de roca son adecuadas al centro de máquina excavadora elegida. Tampoco. ¿No? Tampoco, porque el presupuestólogo de repente utiliza su presupuesto en base a su expertise o el equipo que tenía la entidad. El contratista tiene que advertir la necesidad de incorporar equipo que sea adecuado para dicho proyecto. Porque de repente
mayor costo de un tipo de equipo pueda tener un tema de riesgo que no va a ser manejado. Hay que preguntarse cuál es la representación razonable que debió efectuar el contratista sobre las condiciones del ciclo. Eso uno lo logra mediante una evaluación in situ antes de ofertar. Tiene que ir con su equipo, ofertar, hacer un análisis y decir de esa manera, y en ese momento advertir las deficiencias y incompatibilidades que pudiera existir entre el terreno y el ese técnico. Y para eso están las consultas y observaciones que se dan en el instituto. Si no lo hace, probablemente se estén generando riesgos que no van a poder ser gestionados durante la ejecución de la obra, ¿no? ¿Qué obligación tiene el contratista cuando recibe información incompleta? Un contratista orientado a la eficiencia tiene la obligación sine qua non de hacer investigaciones, corroborar lo que dice el equipo técnico. Su categoría de implementado le obliga a hacer eso. Solamente de esa manera podrá formular consultas, hará recomendaciones y con eso está documentando, está acreditando que ante la eventualidad de que durante la obra más adelante se presente algún detalle de este tema, tenga que ganar. Ya lo advirtió oportunamente. Ahorita le decimos, no lo dijiste, no lo exhibiste, no. Lo documenté, lo dije, lo averigué y tengo la obligación de que me reconozcan como adicional. La entidad no tiene otra alternativa que reconocer. Así funciona el tema. ¿Cierto? Es fundamental conocer este tipo de información. Entonces, ya entrando al tema de análisis de riesgos, tenemos que identificar adecuadamente el riesgo. Hemos hablado de un escenario muy grande, pero ahí está la característica propia, cómo yo identifico un riesgo. Van a haber normativa, hay mucha normativa internacional, pero mucho depende del expertise, de la documentación, del tipo de proyecto al que estamos sometidos para identificar adecuadamente el riesgo. Entonces, para definir un riesgo hay que utilizar los mismos criterios para definir un objetivo, por ejemplo, proyecto obra. Este riesgo, para que se entienda fácilmente, debe entenderse por las siglas SMART. Ese riesgo que yo identifico tiene que ser específico, viene del inglés, específico, tiene que ser medible, tiene que ser alineado a un dueño, tiene que ser realista, tiene que ser trazable. Estas son las condiciones que deben corresponder a cada riesgo. Si yo tengo un riesgo que no puedo medir, no lo voy a poder gestionar. Así que cada riesgo que identifique que puede afectar a mi proyecto tiene que tener estas condiciones. Es fundamental este aspecto. ¿Por qué? Porque debemos lograr ese riesgo que identifiquemos, o cada proyecto va a tener identificados muchos riesgos. Ya lo sigues eliminando para ver qué riesgo, qué posibilidad tiene cada riesgo. Es fundamental que cada riesgo finalmente tenga su respuesta, su estrategia y su responsable. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Una vez que logremos identificar ese riesgo, vamos a analizarlo, vamos a desmenuzarlo y dependiendo de su respuesta, determinaremos la necesidad de gestionarlo o no. Son dos etapas muy marcadas: analizar el riesgo y la siguiente etapa, gestionar el riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el análisis del riesgo? Voy a primero determinar la consecuencia o consecuencias que me pudiera generar ese riesgo. Llegado al riesgo, voy a ver, esta es la consecuencia. Muy bien, esa es la consecuencia. Definida la consecuencia, la siguiente pregunta que me voy a hacer es: ¿qué nivel de prioridad, qué nivel de importancia tiene ese riesgo y las consecuencias que las estoy identificando? Eso voy a hacer para cada riesgo. Ahora, ¿cómo defino el nivel de prioridad o el nivel de importancia del riesgo? Lo defino a través de dos variables. Primero, la probabilidad. La probabilidad es de ocurrencia. ¿Qué tan probable es que ese riesgo que pueda afectar mi proyecto se materialice? Esa es la pregunta que hay que hacerse para esta variable. La segunda, la del impacto, es qué tan grave es ese riesgo si se materializa, qué tan grave es para mi proyecto, para mi obra, cuánto lo va a afectar, cuánto le va a hacer daño. Sobre esa base voy a definir el nivel de prioridad del riesgo, elaboro una matriz a estas dos variables, en el eje de las abscisas, el nivel de gravedad, el nivel de impacto. Si es 1 es bajo, si es 2 es medio, si 3 es alto. Les estoy dando estos valores para facilitar el procedimiento de desarrollo. De manera similar, el nivel de probabilidad, si es bajo le doy 1, si es medio le doy 2, y si es alto le doy 3. Estas variables
las voy a multiplicar. En eso consiste la matriz de análisis de riesgo. Si yo tengo una probabilidad alta de que un determinado riesgo que previamente ha sido identificado, le doy 3, muy bien, le doy 3, y si a su vez ese riesgo, que es altamente probable que afecte mi proyecto, va a tener un impacto grande, un impacto gravísimo, también le voy a dar 3. ¿Cuál va a ser el nivel de prioridad? 9. Entonces, mi matriz la estoy ordenando para que en aquellos casos en que el nivel de prioridad, el nivel de importancia del riesgo esté entre 6 y 9, 6, en ese caso tengo que gestionar ese riesgo. Porque si no lo gestiono, va a afectar el proyecto no va a caminar. Entonces, obligatoriamente tengo que gestionar. Va a haber un nivel intermedio para aquellos, el valor esté entre 3, 4 y 3. En ese caso, voy a monitorear el riesgo. ¿Por qué? Porque puede pasar a lo largo del transcurso del proyecto que tal vez baje el impacto o tal vez baje la probabilidad. Lo que tengo que cuidar en esta etapa de monitoreo es que ninguno pase a la etapa de nivel de prioridad alto. ¿Por qué? Ahí sí afecta mi proyecto. Entonces, yo voy a monitorear esta etapa para identificar la respuesta adecuada de tal manera que se mantenga en este escenario y no pase a la etapa en la que tengo que gestionar los riesgos. Y un tercer nivel, en la que el nivel de prioridad de importancia es bajo, está entre 1, 2 y 2. En ese caso, simplemente ese riesgo lo voy a aceptar. ¿Por qué? Si se presenta el riesgo, no pasa nada. Simplemente no afecta mi proyecto. Seguramente es más costoso considerar la atención de ese riesgo que el riesgo propiamente dicho. Entonces, eso no sería un costo especial. Simplemente lo acepto. Muy bien. Hasta ahí hemos llegado con el análisis del riesgo. Entonces, esto lo voy a hacer para cada riesgo que me el proyecto. Puedo tener 5, 6, 7, 8, inclusive segmentando por nivel de prioridad y una matriz para cada riesgo, ¿cierto? En función al resultado de mi matriz, la siguiente etapa será, voy a tener que gestionar el riesgo. Hasta lo anterior hemos llegado al análisis de riesgo y ahora voy a tener que gestionar esos riesgos que me representan alto nivel de probabilidad. Entonces, ¿cómo se hace la gestión del riesgo? Hay 4 estrategias para gestionar los riesgos. Ahí está en la pantalla. Vamos a empezar por la cuarta estrategia, que es la que corresponde a aquellos en los que el riesgo tiene un nivel de importancia bajo. Simplemente en ese caso hemos quedado que lo vamos a aceptar. Ocurre el riesgo, no pasa nada. Así es que, seguramente, si estoy pensando en ese riesgo cuánto representa, seguramente gestionarlo me cuesta más, como dijimos, que es el riesgo propiamente dicho. Simplemente lo acepto. No sé, ya seguramente más adelante vamos a hacer ejemplos. En este caso, es un riesgo que lo puedo aceptar, pero hay una infinidad, ¿no es cierto? Con la experiencia que ustedes tienen, es muy fácil identificar qué riesgo es manejable, qué riesgo depende del contratista, qué riesgo depende del contratista. Lluvias, de repente, como parte del contrato, es un tema del contratista, es va a asumir el riesgo, ¿no es cierto? Porque ya tenemos parámetros hidrológicos de lluvia, así que en el Perú llueve permanentemente, porque el proyecto está en la selva, simplemente ese riesgo de competencia del contratista que simplemente, aún cuando llueva, lo tengo que identificar, pero eso lo voy a tener que aceptar, ¿no es cierto? La primera estrategia es totalmente contraria a la de aceptación, es la de evitar. ¿Qué significa evitar? Voy a tener un alto impacto y una alta probabilidad. Ahí tengo que plantear modificaciones en mi planificación, modificaciones estructurales en mi proyecto. ¿Por qué? Porque simplemente es grave. Si no lo gestiono, mi proyecto no camina, no va. Entonces, probablemente esto me va a hacer repensar para ver cómo yo planteo la atención de este tipo de riesgo. Tenemos ejemplos muy marcados en muchos casos, ¿no? Más adelante vamos a ver para ver, pero seguramente están pensando algunas experiencias en las que han sucedido este tipo de riesgo. Sucede este tema, simplemente tengo que evitarlo y eso tiene un costo importante. Modificaciones sustanciales, pero definitivamente es obligatorio que yo lo tenga que evitar. En el segmento intermedio hay 2 tipos de estrategias, una más costosa que otra, y la de transferir y mitigar.
Normalmente la transferir, esta estrategia es la que corresponde o involucra a que tenga que contratar a un tercero para que si es que el riesgo se materializa, este tercero tenga que asumir el coste o el costo de atención de ese riesgo. Un ejemplo muy claro es el tema de los seguros. Ante la eventualidad de un riesgo, ya sea por un tema climático o un fenómeno natural, puedo contratar a una aseguradora para que ellos asuman el costo de atención de ese riesgo. ¿Cierto? Ese es un ejemplo muy clásico en el tema de la estrategia de transferir ese riesgo. Básicamente estoy transfiriendo la atención de ese riesgo a la aseguradora. Obviamente va a tener un costo en un presupuesto, ¿no es cierto? Y la cuarta, y una de las más comunes en este tipo de proyectos, en este tipo de obras, es la de mitigar. En este tema de mitigación, yo voy a tratar de que si el riesgo se materializa, voy a tratar que su impacto baje. O al revés, si tiene un impacto alto, voy a tratar de que su probabilidad se reduzca. De tal manera, cuando se presente, pueda, con algún tipo de acción que puedo usar, pueda mitigar ese riesgo. De esa manera, mi proyecto tendrá algunas modificaciones y pueda caminar de acuerdo a las tres condicionantes que hemos hablado al principio: plazo, costo y especificación, alcance. Ese triángulo de plazo, costo y especificación no tiene que moverse a lo largo de la ejecución de la obra. Son tres restricciones que no las puedo mover. Muy bien, entonces viene la pregunta muy marcada y ¿cómo identifico el riesgo? Ahí está la tarea realmente más dura. ¿Cómo voy a identificar el riesgo? Para evitar las controversias, ¿no es cierto? Entonces, mucho va a depender del tipo de proyecto. Venimos trabajando en proyectos durante años y aún seguimos adoptando la misma tipología. ¿Cómo construimos nuestras carreteras? ¿No? Normalmente cortamos a media ladera, esa es nuestra clase de construcción, nuestra geografía, sobre todo en la sierra, tiene esta configuración, así que para superar y conectar todos los pueblos tengo que hacer una serie de desarrollos. ¿Pero esto qué implica? Estoy desestabilizando este talud. Normalmente voy a tener que convivir con riesgos durante la ejecución, durante el mantenimiento, tal vez durante el servicio. Entonces, si yo sé que voy a estar enfocado a este tipo de eventos, ya tengo que identificar claramente cuál va a ser la estrategia de atención de este tipo de eventos. No basta repetir, oye, esto me está pasando permanente de ruido, tengo que cambiar mi tipología. Si te quiero atender ese riesgo de manera eficiente, lo puedo gestionar. Entonces, mucho tiene que ver con las metodologías que yo pueda adoptar al tipo de proyecto en función a la geomorfología. Alguien dirá, oye, pero el tema de costo, el tema de costo es importante, lo tengo que analizar. Y en muchos casos, de repente, tendré que optar por modificaciones del sector para cambiar mi tipología de proyecto. Solamente así los países desarrollados han logrado eficiencia en sus infraestructuras. Como país tenemos una brecha muy grande de infraestructura. ¿Y la brecha en qué está? Justamente en atender la conectividad de todos los pueblos. Estoy hablando del tema de infraestructura vial. Obviamente hay brechas también en temas de saneamiento, en temas de salud, ¿cierto? Entonces, si yo tengo este tipo de proyecto obligatoriamente y no lo puedo atender, ¿cierto? Tendré que pensar en alguna alternativa, ¿cierto?, que me permita por lo menos atender la protección contra caída de rocas, sistemas de alerta temprana, estabilización de taludes, ampliación de plataforma, recuperación de plataforma. Si yo sé que con este tipo de proyectos voy a tener este tipo de complicaciones, porque así es mi configuración geológica, ¿cómo es que propongo nuevamente ese tipo de proyecto? Tendría que ya implementar este tipo de elementos para combatir la eventualidad de la presencia de riesgos. Y no vas a decir, no, bueno, es una definición del consultor, yo como contratista voy a limitar a cumplir lo que dice el consultor. No, ya tengo que identificar este tipo de elementos y sería ideal que esto lo pueda sistematizar de tal manera que en los estudios ya los pueda contemplar, para que el estudio ya recoja este tipo de alternativas. Entonces, ¿esto sucede? Sí. Los demás países han pasado por este tipo de etapas. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Habría que cambiar de filosofía, ¿no? Evitar siempre la modificación de la morfología del terreno y adoptar la aplicación de tecnologías, productos y metodologías innovadoras, ¿no? Protección contra caída de rocas. Efectivamente, como recorre por estas carreteras, estamos sometidos a este evento, ¿no?
cualquier alumno puede ser vulnerable. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en este tipo de proyectos? Obviamente, los sistemas de alerta, ¿no? Generan aviso a una central en caso de desprendimientos, son a través de estos sensores, funcionan por láser los sensores de la alerta, pueden provocar cierre de carretera de forma automática o manual. También se establecen este tipo de mallas. Y hay algunas iniciativas en algunos proyectos por acá aislados, pero esa es la alternativa. Yo no puedo pretender que simplemente se ejecute ese corte de talud, estoy desestabilizando, que me va a demorar años en estabilizarse, porque estoy sometiendo y estoy contemplando la posibilidad de un riesgo que no lo voy a poder atender. Y normalmente cuando esto pasa, en muchos casos, a veces inclusive se le atribuye la responsabilidad al contratista cuando no tiene nada que ver. El contratista tiene una responsabilidad por 7 años, ¿no es cierto? Después de la terminación de la obra, creo. Si es que hay un permanente desmoronamiento, he visto casos que los activan, efectivamente también corresponden a procesos constructivos mal elaborados. Has desestabilizado el talud, no lo has estabilizado adecuadamente y este desmoronamiento es un defecto del proceso constructivo. Hay casos que me ha tocado ver, yo también soy perito afiliado al centro de peritaje, así que he tenido oportunidad de ver estos temas, entonces no pasa por ello, pasa por el tema de tipología del contrato. Entonces, hay unos enmallados, se han planteado algunas alternativas, ¿no? De tal manera que si lo estoy cortando, es obvio que esto para que se estabilice va a pasar un tema importante de años, ¿no es cierto? Y tal vez a través de micropilotes estabilizar ese talud. En Europa esto es cotidiano, esto funciona muy frecuentemente. Entonces, esta alternativa tiene que sustituir a esta otra que venimos planteando. ¿Por qué? Si lo estoy consiguiendo en este proyecto, obviamente me estoy enfrentando a riesgos que no voy a poder atender. ¿Eso qué significa? Que desde la etapa de estudios yo tendría que identificar las carreteras que tienen a través de un análisis de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Dónde está la carretera, dónde está el proyecto, y sobre esa base identificar aspectos de resiliencia para que ante la eventualidad de un derrumbe, un fenómeno natural, esa mi carretera pueda soportar. Y eso tendría que estar conseguido en los TDR de expediente técnico. ¿Eso qué significa? Que también tengo que manejar otro tipo de indicadores de costo. Ya no los mismos. Yo no puedo manejar una carretera bajo este tipo con $60.000 por kilómetro. Es inmanejable. Tengo que incrementar los costos. Alguien podría decirlo y el país no tiene financiamiento para este tipo de proyectos. Hagámoslo pues por economía de escala, en algunos proyectos. De repente la carretera central es un ejemplo viviente de que tenemos que trabajar de esa manera. Tengo que cambiar la tipología como parte de la gestión de riesgos. De esa manera, si no voy a estar sometido permanentemente y no voy a tener una respuesta oportuna. El enmallado a través de micropilotes, ¿no es cierto? También funciona adecuadamente, estoy estabilizando, no se desestabiliza. Y voy a tener seguramente 2 carriles para llegar a las localidades, comunidades que obviamente se ubican en zonas complicadas de nuestro ámbito, ¿no es cierto? Algunas alternativas, en Europa esto es común, en Europa funciona viaducto, túnel, a pesar de que tenemos una configuración similar a la cordillera de los Andes, uno está recorriendo, pero no tiene esa necesidad de hacer pues curva de vuelta permanentemente, curva baja hasta el río, la parte más angosta, más del puente nuevamente, ni siquiera tenemos confort, porque uno tiene que tomar su grabodo, ¿cierto? Esa es la verdad, aparte de estar sometido a cualquier eventualidad de caída de roca, tenemos ese mandato, tenemos confort. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que cambiar la filosofía de diseño de nuestros proyectos. ¿Cierto? Esa es la idea. En Europa funciona así. Túnel, traje, ¿qué tal? No. Estoy pensando en dónde, a lo largo del tiempo, si hacemos una evaluación de costo-beneficio y lo traemos a lo presente, tal vez la alternativa de concreto y fierro sea más beneficiosa y rentable que el de ¿cierto? Seguramente no hay razón alguna, pero esa es la alternativa. ¿Cierto? Además, obviamente, otras alternativas es pura mirada. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. El calor de la zona debe ser estable, se puede ir aplicando por tramos, generando zonas de espera, estructura modular de acero, capa colaborante, concreto, fácil acceso para mantenimiento, menor costo del túnel, menor costo de estabilización de calor. No desestabilizo mi metodología, estoy planteando una nueva filosofía de proyecto bajo esta gestión de riesgo. Porque mi proyecto tradicional es vulnerable. ¿De qué gestión de riesgo estoy hablando si estoy planteando un proyecto vulnerable? No hay coherencia. Yo no tengo que ser coherente. Entonces, es una alternativa para que en algunos sectores tengan que plantear este tipo de riesgo. Y ahí están algunas fotos, ¿cierto? Esta es una estructura lateral,
posterioridad en el año 67, hasta ahora, los reportes del año 2015 sigue funcionando. Tiene que vivir en este año también sigue funcionando, pero por eso puede ser volado, no he estabilizado para nada el talud, y sigue funcionando. Doble carril, ¿cierto? Seguramente para vehículo liviano, sin ningún problema. Hay zonas en las que, zonas turísticas, por ejemplo, que en nuestro país demandan mucho este tipo de proyectos, así que es una alternativa para plantear este tipo de situaciones. Si no, voy a tener situaciones como esta. Este es un ejemplo muy real de una obra, hace 3 años la veníamos supervisando, pero para que se pueda... Así, volumen. Es el corte, fíjense. Entonces, yo le voy a hacer la pregunta, pero no me la conteste. Cuando sucede eso, y eso permanentemente a lo largo de la construcción de la carretera, ese riesgo de presencia y estabilización, desmoronamiento del talud, que me afecta en muchos casos la plataforma, ese movimiento de tierras, si se ocurre a lo largo del proyecto, me va a encarecer sustancialmente mi proyecto y seguramente surgió la pregunta, ¿eso es eficiencia o es impredecible? No me la contesten ahorita, pero se la digo. ¿Es eficiencia o es impredecible? Porque basta decir un tema imprevisible, a mí como adicional, el volumen de eliminación. Ese volumen de eliminación es costoso, tengo que llevarlo a un sector previamente aprobado por la EGASA. No termina ahí, ¿no es cierto? Más allá de las consecuencias debidas que pueda tener, pero eso es cotidiano cuando estoy trabajando a media ladera con la comunidad, ¿cierto? En otro sector, de la misma carretera, este es otro video. Ahí felizmente el operador salió con vida, pero más allá de que ahí necesitan algún tema de seguridad, se ve que no está bien, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, el objetivo es que puedan ver cómo es que se configura este tipo de situaciones, hasta qué punto es manejable que yo tenga que atender ese riesgo. En una carretera, en un proyecto vial lineal, estamos conviviendo permanentemente con este tipo de situaciones. Es decir, que si yo firmo un contrato sin tomar en cuenta este tema, es un trabajo de corte, que no es un trabajo de corte. Se ve ahí cómo está la línea. El solo hecho de que haya piedrecitas ya genera problemas. Ya se vino abajo. Entonces, ese riesgo, ¿creen que alguien lo puede asumir? La aseguradora puede asumir si yo pensaba que me iba a transferir la gestión del servicio o va a ser un problema del contratista. Si eso sucede permanentemente a lo largo de muchos tramos de la carretera, ese contrato no va a caminar. Acuérdense que ese contratista no puede estar de percibir utilidades, es su objetivo, esa es su razón de existir. Pues tampoco la entidad puede limitarse a decir tu responsabilidad es tu responsabilidad, pero es que el contrato no es adecuado. Y no basta decirlo en el contrato. Toda la documentación, el antecedente tiene que acreditar que efectivamente tenía que ser imprevisible o obedece a una deficiencia, ¿no? Entonces, me refiero a la pregunta, ¿es deficiencia o es un tema imprevisible? Deficiencia alerta cuando se firmó el contrato. ¿Por qué la pregunta? Porque si es deficiencia, alguien va a ser responsable por el mayor costo que se tenga que reconocer cuando limpie todo ese derrumbe. Si es imprevisible, simplemente ese costo se va a incrementar en el costo del proyecto y nadie va a responder por ese costo. La actividad lo asume sin mayor complicación. Así funciona, lo hemos visto en la normativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que proponer? Al igual que estos sistemas de alerta temprana, tenemos que cambiar la ley. Ya no tengo que cortar con mis proyectos a media ladera. Cambiaré la filosofía. Pilares de adulto, acero y concreto. Mis actividades de mantenimiento seguramente se van a reducir. Los primeros años van a ser muy costosos, seguramente, porque la inversión es muy grande, pero las alternativas de APP ahora son muy favorables, ¿no es cierto? Viene el privado, construye esto, y esto recupera a nivel de peaje, en su alternativa. En Europa funciona así. Ahora, alguien no quiere tener confort, simplemente, en estos casos paga su peaje pues, por sus 2,50 euros actualmente por acre, ¿no es cierto? Pero como verán, los diseños radios de 120, 170, todo es tangente, y cuando llega a la zona escolar ya tiene las orejas bajas y nuevamente 5/4. Una de ellas, una de vuelta. Bien señalizado. Estoy cambiando mi filosofía, no tengo que alterar nada, yo empiezo lo que pudiera ver en el tema conmigo.
Entonces, en el tiempo, seguramente, este acero y concreto tal vez sea más rentable. La carretera central, no sé cuánto pueda representar el tema de confort de beneficios. En Lima depende de la carretera central. Es una probabilidad que no tengamos un proyecto alternativo a través de un túnel. Cuando vienen los colegas de fuera, se sorprenden, no lo pueden creer. Esa es la verdad. No pasa, ya nosotros tenemos que pensar en cambiar la tipología como parte de la gestión de vehículos. Una 50 kilómetros, incluso declarar nuestra galería en España. Otra alternativa, vista de otra planta, o sea, yo no voy a, miren, imagínense, o sea, para no alterar un pequeño pedazo a la era, simplemente es un tema del día a día, con toda su implementación, todo su equipamiento, es un aspecto del día a día. Ahora, el que no quiere pagar su peaje, obviamente tiene una carretera a lo largo de las bandas, con algunas curvas no tan pronunciadas como acá, y también lo logra. Pero sí, en aquellos que están al y hay deslizamiento, que todos están con sistemas de adhesión. Así funciona esa construcción. Entonces, es un momento en que ya pasaba, tenemos que cambiar nuestra normativa, nuestra filosofía, como parte de la gestión de riesgos para hacer estos proyectos un poco más resilientes a los efectos fenómenos naturales y también a cambio climático, que está de moda y está cambiando realmente. Es un tramo que debe robarlo, diseñado por el impacto de los derechos, como las cosas de la fundamental y porque imagínense, no está alterando este pedazo también para el tema de los animales si tiene algún efecto en función de los temas, ¿no? Ya sería momento de copiar. En el caso de puentes pasa lo mismo. ¿Cómo trabajamos los puentes? Imagínense. Siempre uno busca la parte más angosta de los ríos, ¿no? Y aplica la tecnología tradicional. ¿Qué consiste? Cruzar la quebrada por ejemplo, de la mejor posible, que más largo ya no es rentable, ¿no? A lo cual se baja por un camino sinuoso, hasta cerca del río, se cruza el río por un pequeño puente y nuevamente se sube. ¿Por qué bastante consciente no planteamos la alternativa la técnica moderna? ¿Qué consiste? Unir directamente a por de la quebrada, por lo alto, con un gran puente, con la longitud que se requiera, así de diseño los costos de operación, el tiempo de viaje y de los informes especiales. Entonces, en muchos casos, la atención para la gestión de riesgos tiene que ver desde el diseño, desde la concepción, cómo yo enfoco mi proyecto. ¿Qué tiene que ver eso? El consultor. ¿Sabes de quién? Nosotros. Ustedes se pueden adecuar fácilmente a este tipo de proyectos. Si no, vamos a convivir permanentemente con los riesgos y no hay oportunidades en las que podamos documentar nuestra experiencia. Alguien puede decir, oye, pero no tengo capacidad financiera para atender este tipo de proyectos. Pero bueno, esto es inventando. En el tema de carreteras normalmente funciona en función al tráfico. Cuanto más tráfico hay, tengo la necesidad de poder atender un proyecto con la vida inversión. A veces el tráfico también está en función al equipo pesado, que tiene que ser un camión de carga, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la competitividad del país. Últimamente estamos hablando de por qué no somos competitivos, nuestro nivel de competitividad ha bajado, porque ha bajado 20 puestos, justamente porque nuestra infraestructura no es adecuada, las brechas se han incrementado, ¿no? Y la competitividad lo mide en base a 12 factores, uno de infraestructura, institucionalidad e innovación. Entonces, nosotros desde nuestros sectores del colegio debemos proponer que se planteen este tipo de proyectos, porque estoy contribuyendo a la innovación, a la infraestructura, nivel de brechas y además a la atención de los riesgos. Con eso no voy a tener problemas y además estoy teniendo un tema de confort que el día a día está tan medianamente últimamente. ¿Cierto? Entonces, también tenemos una normativa relacionada a la gestión de riesgos. A través del OCE, ¿cierto? La ley vigente. ¿Qué dice el artículo 29? Requerimiento del ítem 29 para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducir los obligados. Esto lo establece el OCE como requisito obligatorio, y cuando ahí está la directiva que establece la necesidad de identificar a través de esos anexos la gestión de riesgos de cada proyecto. La normativa en muchos casos, cuando salió hace ya son 2 años, ya era aplicable para todos, pero había una infinidad de proyectos, sobre todo elaborados por los gobiernos locales y regionales, y ninguno tenía más de riesgos. Entonces hubo una modificación para que en esos casos que han sido elaborados esos clientes técnicos antes de la adaptación de esta directiva, podían pasar sin ese requisito.
ahora sí es obligatorio. Siempre surge la duda, cómo yo planteo el riesgo. No pasa, no se limita a llenar formatos, hay que tener expertise sobre la base de los aspectos que estamos comentando, ¿cierto? Entonces, ahí está la directiva, nos hablan de tres anexos, el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3, ¿cierto? Así que vamos a ver algunos formatos en los que se identifican los riesgos, pues riesgos técnicos, externos, ambientales, pero acuérdense que en cada caso, cuando lo voy listando, yo tengo que tener las características SMART, ¿cierto? Específico, medible, que tenga un dueño, un responsable y una trazabilidad. SMART. Cada riesgo, alguien se preguntará, ¿qué tiene problemas geotécnicos integrados? ¿Es un riesgo? Sí. Esto es para la discusión. Lo estoy poniendo adrede, intencionalmente, con esta tipificación para que se pueda ver cuál sí califica y cuál no. Cambio de prioridad en el programa actual. Se puede ver. Objeción de las comunidades locales es un riesgo permanente, alto, ¿no es cierto? Hay que hacer una consulta pública cuando sobre todo uno trabaja en comunidades. Es obligatoriamente una consulta pública a través de la cual yo tengo que dar a conocer a todos los beneficiarios las voluntades del proyecto. Y si no están de acuerdo, simplemente mi proyecto no va. En las mineras es un tema muy marcado. Ellos en muchos casos no están de acuerdo con esa minera, que a llamaría, a diferencia de la BAM, ellos quieren que se les incorpore, pero si están de acuerdo con el proyecto. Entonces, hay una diversidad de tipos de riesgos constructivos, inadecuada estimación del tiempo contratado, es un riesgo, condiciones geográficas del suelo, contaminación del suelo, peligros naturales, riesgo de fallas de operación, defectos en la construcción, imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto, retrasos por más tiempo, huelga de los trabajadores, en fin, riesgo de diseño, cambios en el criterio cívico. ¿Se acuerdan? Un tema muy marcado en el tema de la línea amarilla, el tema de la normativa española o la americana, donde decía asco, o la española definía que tenía que ser el nivel de cuantía por sí no era mucho menor. Por ahí decía se utiliza el americano cuando no es necesario, hay una potencia muy grande, ¿no es cierto? Con el tema de criterio cívico. Normativos, cambios en los reglamentos de calidad. A veces pasa, y cuando yo estoy contratando ya el proyecto, sobre la base de un expediente técnico aprobado, cambia la normativa. En muchos casos, cuando ya mi contrato está firmado, ya voy a empezar la obra, cambia la normativa de diseño sobre algún aspecto. Surge la pregunta, ¿tengo que actualizar mi expediente técnico? ¿Tengo que incorporar esa normativa durante la ejecución de la obra? Porque de repente me está cambiando algún aspecto que es fundamental. Pasa eso. Es un riesgo que lo tengo que contemplar, ¿no? Nuevos permisos, nueva información requerida, requerimientos de las autoridades sectoriales, financiero, ¿cierto? Si es nacional, si es deuda, acuérdense si es Banco Mundial, BID, es un financiamiento multianual, ese contrato demora normalmente 2 años, porque es un contrato entre países, firma nuestra república con el Banco Mundial BID, ahí está el aseguramiento, el financiamiento, pero para llegar a ese hito pasa mucho tiempo. Es decir, mi contrato, mi proyecto podría perder vigencia, no recoge el derecho de las últimas alternativas. ¿Cierto? Contractuales, responsabilidad contractual, incumplimiento, acciones de terceros, indemnización, y voy a tener muchas posibilidades de identificar riesgos dependiendo del tipo de proyecto. ¿Cierto? Tengo un formato para cada riesgo, no identifico la ubicación, el proyecto, o sea, se puede hacer en Excel tranquilamente, la causa. ¿Qué tipo de riesgo es? Descripción del riesgo, la causa 1, causa 2, causa 3. Y en función al expertise o a la analista de riesgos, uno se pregunta, ¿y quién es el analista de riesgos? No hay ninguna profesión que te haga estimador de riesgos. Simplemente tiene que ser alguien que conozca los temas administrativos, conozca el proceso constructivo, conozca algo de proyectista. Él es el indicado para que identifique los riesgos y documente las lecciones aprendidas que ha podido obtener de las diferentes obras o proyectos que ha tenido a su cargo. Ese es el estimador de riesgos. Entonces, identifica en base a eso la probabilidad, ¿no? Que pone en valor. Estos, como hemos visto en el ejemplo, nosotros estamos hablando de 3 valores, 1, 2 y 3, acá estamos hablando de 5, es el formato establecido por el ROCE, ¿no? Tanto para la probabilidad como para el impacto, ¿cierto? Se pone una puntuación, se multiplica el valor de la probabilidad con el impacto, como hemos visto, se define ese valor, y en función a eso se define el nivel de importancia, de prioridad del riesgo, y sobre esa base se define cuál es la estrategia, la de aceptar, la de mitigar, la de evitar, la de transferir, ¿no? Sobre esa base defino quién va a ser el dueño
¿quién va a tener a su cargo la estimación y el seguimiento de ese riesgo? Ahí termina mi formato. Como voy a tener un formato para cada riesgo, finalmente voy a tener un formato final en el que aparecen todos los riesgos y se puede poner en forma parte de formato. Entonces, ¿cuál es la matriz que define el 12? Acá está, a diferencia de nuestro ejemplo, acá tenemos 5 valores en el tema de la gravedad, que es el impacto, 0.05, 0.1, 0.20, 0.40, 0.80, y en el lado de las coordenadas, la probabilidad, 0.10 a 0.90. Y ahí están definidos, están marcando entre 0.24 y 0.18 como los riesgos de mayor nivel de importancia, de mayor nivel de probabilidad. En ese caso hay que gestionarlos obligatoriamente, ¿no? Un segmento intermedio está en amarillo, no van a tener mayor riesgo, en ese caso hay que monitorearlos, y los verdes que son muy bajos simplemente hay que aceptarlos, como ya hemos visto en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, sobre esa base defino el anexo 3 en la que están identificadas todos los riesgos, ¿no? La prioridad ya tiene de cada formato, cuál es la estrategia adecuada para cada tipo de riesgo, ¿no? Las acciones para medir la respuesta y el responsable, ¿no? La entidad o el contratista. Va a depender del tipo de contrato. Este es el formato que ha elaborado el OCE, pero de alguna forma funciona. Como resultado de la gestión de riesgos, yo tengo que elaborar ese expedientillo, ese acápite, en el que están detallados los riesgos, obviamente con una memoria descriptiva, para ver qué tipo de riesgo estoy identificando, en qué aspectos, y en todo caso, si es que ya estoy evidenciando la tipología de riesgo. Entonces, un poco para ir aterrizando, vamos a ver algún desarrollo de algunos casos prácticos que se han dado en la gestión de algunas obras y son muy interesantes para ver cómo hemos ido gestionando. A ver, se trata de un puente, es un puente definitivo sobre un río, ubicado en la zona de selva. Estas son las características, un tipo arco atirantado, ahí está la luz, completo armado de acero corrugado, acero compensado, sobrecarga, la normativa, ancho y calzada. Por el ancho de calzado podemos darnos cuenta que se trata de un solo carril, un puente de un solo carril, ancho de espesor rosa, 0.23 en el centro y 0.18 en los extremos, bombeo 2%. Son las características de nuestra obra que las hemos contratado. Bien, hasta hay una pequeña referencia de la obra definitiva, ¿no? ¿Qué pasó con este puente que ya está contratado? La gestión de riesgo, como hemos visto, que les he comentado, tiene que desarrollarse en el ámbito de todo el proyecto. Estudio, obra, dependiendo en qué etapa nos encontramos. En este caso nos encontramos en la etapa ya de ejecución de la obra. Ya está el contratista, ya está la entidad, está en suscripción, y se ha identificado dificultades en la construcción del falso puente debido a la crecida de las aguas del río. Normalmente el constructor, cuando hace el informe técnico, recomienda, sugiere la mejor temporada para hacer esta obra, en este caso el puente, debe ser de abril a noviembre, dependiendo, ¿no es cierto? Eso lo sugiere. Pero cuando uno tiene presupuesto, tiene que cumplir sus metas como entidad, tiene obligación de otro tipo, tiene que responder como beneficiario, a veces no se puede dar el lujo de diferir el inicio, tiene que empezar, y a veces te agarra esta etapa en plena temporada de lluvias. Y en el caso de los puentes, un aspecto fundamental es definir en qué consiste el falso puente. El falso puente es la estructura que le va a soportar la construcción del puente definitivo. Si no tuviera río, simplemente hago mi encofrado, hago mis puntales, mi pies derecho y sobre esa base hago el puente definitivo. Pero cuando es sobre río, tengo que plantear una estructura de falso puente. Eso lo define también el constructor, el proyectista. Pero en muchos casos, este proyectista no ha contemplado las eventuales crecidas del río. Pues, si de repente me está planteando apoyos sobre el cauce del río, pues nunca se van a poder construir. Ahí surge la pregunta. Cuando uno lo licita, el estimador de riesgos del contratista ya sabe qué dificultades va a tener el obra. Si efectivamente las va a asumir, va a pedir adicional, dependiendo del tipo de contrato. Entonces, ¿pero qué dice la normativa? El mandato de puentes dice el contratista evaluará el falso puente contenido en el decreto técnico y lo someterá a consulta al supervisor y si esté de acuerdo, lo ejecutará. No te dice si es que modificas el falso puente vas a tener el beneficio de un mayor costo. Porque imagínense, de repente hay muchos contratistas que están ofertando y saben que van a plantear otro tipo de falso puente y van a asumir su riesgo y ofertan más y no se han adjudicado el contrato. A que no sería justo que al que ha ofertado más abajo le tengamos que pagar un adicional durante la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Por cambio del falso puente. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos.
Es una realidad. Acá están los riesgos, dificultades en la construcción de la estructura debido al imposible transporte de equipos justificado por inadecuadas vías de acceso. No pasaron algunos pilotes por uno de los túneles existentes. Falta de potencia de las canteras individuales que varían en función de la temporada. Habían canteras de río, pero como el río en algún momento estaba abajo, ya las canteras no garantizaban la presencia del material. Variación de las condiciones floténicas del suelo. Uno puede estimar que se va a encontrar con roca, sin embargo las rocas no aparecen, se van excavando, nosotros también un riesgo. Son riesgos reales que los hemos identificado durante la construcción de la obra. Antes de que la obra se agarre un ritmo normal, en la etapa preliminar, la etapa inicial, ¿no? Controversias que retrasan la ejecución de la obra. Normalmente, si es un materialista orientado al reclamo, va a pensar aquí, no tengo disponibilidad acá aparece una persona que dice que es propietaria del terreno, no me ayudan a solucionar, va a notar nuestro error, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a analizar este riesgo. Dificultades en la construcción del falso puente debido a la crecida de las aguas del río. ¿Cómo lo enfocamos en el tema? ¿No? El río está crecido, tenemos un planteamiento del puente, ¿no es cierto? Vamos a analizar el riesgo y dificultades en la construcción del falso puente. Ese es el riesgo que vamos a elaborar. Entonces, primero vamos a ver el esquema de ejecución del falso puente. Acá vamos a ver. Bueno, es una estructura que va a estar apoyada temporalmente. En el caso del río, acá vamos 1, 2, 3, 4, 5 apoyos, como vamos a hacer un puente en arco, ¿cierto? Así que acá vamos a tener este apoyo para la ejecución del falso puente, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Planteamiento del falso puente establecido en el expediente técnico. ¿Tiene algunas desventajas? Seguramente. Si el río crece, voy a tener dificultades en plantear estos apoyos temporales. Acá lo estamos viendo que son de cero, ¿cierto? Acá completo a cero, ¿no? ¿Qué más tenemos como información? Entonces, ese es el planteamiento del falso puente que aparece en el expediente. Entonces, vamos a analizar ese riesgo. Primero, la probabilidad. Estamos planteando 5 escenarios de una probabilidad: muy baja, baja, moderada, alta y alta, en función a lo que establece los, no como el ejemplo, por ejemplo, 1, 2, 3. Le estamos poniendo valores. ¿En función a qué? Pueden haber diferentes criterios para ver uno cómo cuantifica el riesgo, pero en este caso lo estamos identificando en función a la temporada en la que se está ejecutando el falso puente y la crecida del río. Si la obra empieza entre abril y mayo, el falso puente habría que ejecutar en junio y julio, 2 meses después de iniciado el contrato. Voy a iniciar la construcción del falso puente. Si yo empiezo en junio y julio, 2 meses después de inicio, no voy a tener ninguna probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿no es cierto? Voy a poder construir tranquilamente estos apoyos. ¿Por qué? Porque las aguas del río están bajas, no voy a tener problema. Entonces, si la obra empieza entre junio y julio, el falso puente habría que ejecutar en agosto y septiembre. Tal vez pueda empezar a llover esporádicamente. Tengo un nivel de corriente bajo, 0,30. Nos vamos al extremo. Si la obra empieza entre noviembre y diciembre, quiere decir que el falso puente hay que ejecutarlo entre enero y febrero, donde llueve más, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo un riesgo muy alto, altísimo. Entonces, ahí le voy a dar una probabilidad, o sea, nivel de eventualidad muy alta, 0,9. Vamos a ver qué alternativa le doy a la probabilidad de impacto. Muy bien, el impacto, o sea, qué tan grave es que ese río esté bastante crecido y además yo tengo que ejecutar el falso puente en esa temporada. Igual estoy cuantificando en 5 escenarios: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Muy bajo, se ejecuta el falso puente dentro del 90% de avance real como mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente nosotros controlamos el avance real en función al avance programado, ¿no es cierto? Si el avance programado, el avance real supera el 80% del avance programado, hay que ver. Si está por debajo, le pido un cronograma acelerado, ¿no es cierto? Si insiste con ese retraso, puedo resolver el contrato, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo estamos cuantificando en función qué avance del falso puente real tiene con respecto al programa. Entonces, tengo también 4 valores. Si el falso puente se está ejecutando dentro del 90% del avance real, está por encima del 80%, el impacto, la gravedad, va a ser mínima. Pero si es que el falso puente se ejecuta con un atraso del 100%, voy a tener un impacto altísimo, 0,80. Y eso es lo que ocurrió en este puente. Lo que ocurrió en este puente, efectivamente, ahí están los rangos, ahí está la matriz. La probabilidad de ocurrencia es alta porque se está ejecutando entre noviembre y diciembre, ¿no? Es la realidad.
Y el impacto también es muy alto porque efectivamente ese falso puente ya estaba atrasado con respecto al programa. Entonces, teníamos la probabilidad alta y el impacto muy alto. ¿Cuál es el producto? Es el resultado del producto, el 0,56. Probabilidad de riesgo, como vemos acá, alta. ¿Qué tengo que hacer cuando sucede eso? Gestionar. ¿Y en qué consiste la gestión de riesgos? Se preguntará. ¿Cómo gestiono el riesgo? Surge inmediatamente, seguramente, la alternativa: tendré que modificar el tipo de falso puente, ¿no es cierto? ¿Eso será materia de evolución de un costo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como parte de la gestión del riesgo, ¿cierto?, voy a evitar, porque efectivamente yo no puedo trabajar. Si el falso puente no puedo funcionar el puente. Va a haber un momento en que si no tiene el falso puente, no ha empezado a acumular cuando no ha hecho nada, esa hora está reiteradamente retrasada, más de un mes, segunda vez, tercera vez, y nadie va a esperar la alternativa de ¿y por qué no resuelven ese contrato? Porque los stakeholders, las autoridades empiezan a presionar y ese puente no lo avanzan, el río está creciendo. ¿Cuándo termina de crecer el río? Al siguiente año, en abril, mayo. Esperarle 6 meses al contratista para que haga el falso puente es bien complicado. Entonces tengo que empezar en otra alternativa, ¿no es cierto? Y como resultado de esa gestión de riesgo, a ver, vamos a pensar en qué. El riesgo, vamos a pensar en modificar el planteamiento del falso puente. ¿Cómo era el original? Tenía apoyos temporales sobre el cauce del río, pero como ese río está crecido y estoy ejecutando entre noviembre y diciembre, voy a cambiar el tipo de construcción del puente. A través de qué? 2 torres fuera del cauce del río, voy a tener un cable de soporte, cable de prendida, y de esa manera voy a empezar a armar el arco del puente a través de paneles fuera del río. Ahora, esto tiene un costo totalmente distinto. Yo había planteado en el equipo técnico ejecutar apoyos temporales acá, ¿cierto? De concreto. Pero ahora voy a utilizar acero por fuera, con cables de otro tipo, armar esas torres, voy a tener una cámara de anclaje por acá de concreto. Este planteamiento tiene otro costo. Es acero, sobre todo, hay que llevar acero. Entonces, cuando uno hace la estimación de costos para tomar la decisión, ahí está la descripción, ¿no es cierto? No se contará con segmentación del cauce, ¿no? Se empezará por los accesos, el nuevo falso puente estará ocupado por 2 torres metálicas, cables de transporte, cables de retenida y bien 2 cámaras de anclaje, derecha e izquierda, sobre la cual se fijarán los cables, segmentación de torre derecha e izquierda, sobre la que se apoyan las torres metálicas, ¿no es cierto? En el proceso de montaje de los elementos que forman parte del arco, se explorará mediante los cables de transporte. Ya no voy a trabajar sobre el cauce del río. Pero ¿eso qué significa? Hablar de un nuevo presupuesto, una nueva alternativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presupuesto deductivo, ¿no es cierto? Este era el puente, el falso puente original. Acá tengo la estructura, montaje, ahí tengo un cofrado, concreto, porque yo las sobre el cauce del río, ¿no? Estructura metálica mucho menor, 1.067.000. Ese es el presupuesto deductivo, ¿no es cierto? Y el nuevo presupuesto, que corresponde a las torres metálicas que se van a ejecutar fuera del cauce, me cuesta 1.475.000. Este es el resultado de evitar el riesgo, ¿no es cierto? ¿Habría inconveniente en aprobarle? Seguramente que no, seguramente digo, porque podrían haber algunas controversias, ¿no es cierto? Entonces, esta es la alternativa que corresponde a la gestión de riesgo vinculada al falso puente. Apruebo el adicional, porque solamente de esa manera podría valorizar. ¿No es cierto? Tengo que hacerlo, ¿cómo valorizo? Y si el falso puente en la primera etapa del puente, si no soluciono este tema, ese contrato no va a cambiar. Y en esta hora pasó algo muy parecido. Había requerimientos de todo tipo porque no avanzaba, no cumplía, salió del falso puente, ya no tenía recursos para seguir ejecutando ya el puente, y estábamos en una complicación muy grande. Y presión de todo tipo, había mucha gente que decía, ¿por qué no resuelven ese contrato? Ya su plazo se había vencido. Sin embargo, con esta respuesta al riesgo en ese momento, ¿no es cierto?, se logró salvar el proyecto. Aprobamos el adicional deductivo, ¿no es cierto?, y solamente de esa manera el contratista pudo salir del falso puente y proseguir con la ejecución de la obra. Tenemos un segundo caso que normalmente se da en la gran mayoría de obras, es retraso en la ejecución de la obra por controversias. Normalmente el contratista
asevera de que tiene algo que no está reconocido en el presupuesto y requiere que se le pague la adicional. Si no me pagas, no avanzo, no hago, ese es tu tema. Es lo que nos manifiesta, ¿no es cierto? Entonces, está atrasado. La obra se encuentra al 80% de avance físico, sin embargo, el contratista se ha excedido de más del 50% del plazo original. ¿Qué quiere decir? Su plazo ha vencido. Ya superó el 50% fuera del término del plazo y tiene un avance del 80%. No cuenta con ampliación del plazo ni causales pendientes. Quiere decir que la entidad no tiene ninguna posibilidad de lanzar un salvavidas. Ya venció su plazo, encima le falta un 20%, ¿cierto? En 10 días alcanzará la penalidad máxima por mora. Venció su plazo, cada día ya está trabajando con mora, ¿no es cierto? Y en determinado momento, acá nos están poniendo el caso de en 10 días va a alcanzar la máxima penalidad. Nos solicitan hacer análisis de riesgos para buscar la mejor solución, tomar en cuenta la ley que le faculta resolver el contrato sin previo aviso en caso se alcance la penalidad máxima por mora. En 10 días la entidad podría resolver ese contrato, ¿no es cierto? Entonces nos piden hacer un análisis de riesgos para ver si efectivamente esa es la mejor alternativa. Eso pasa en horas muchísimo. ¿Cómo deberíamos enfocar? Bueno, acá tenemos otro ejemplo para ver cómo manejamos ese análisis de riesgo sobre la base de un beneficio-costo como parte del análisis de riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 80%. Primero vamos a definir cuál es el objetivo del contrato, tener la obra terminada. Nosotros esa es la meta suprema del contrato. Analizar la situación actual de la obra, estamos hablando de 70-80, ¿no? Y listar los aspectos contra los cuales estaría incumpliendo el contratista. Tiene 70% de avance. La teoría positiva, pero el 80%. Precisar si existen valorizaciones o avances pendientes de pago. De repente ha avanzado algo más y aún no lo he valorizado. Y estoy pensando que tengo algo de caja, ¿no? Como entidad para poder tomar una decisión. Eso también hay que evaluar, ¿no es cierto? Evaluar los avances mensuales de los últimos meses. Eso me sirve para tomar una decisión, para proyectar cuándo este contratista, si sigue trabajando, va a terminar la obra. Los últimos meses tiene un 3% de avance mensual. Si le falta 30%, ¿cuánto requeriría para terminar la obra? 3 meses. Entonces puedo definir la fecha de término sobre la base de su ritmo mensual, aún con penalidad, ¿no es cierto? Hacemos esto, 3% mensual, estamos en julio, tiene 70%, al 10 de julio, 10 días después va a alcanzar el 71%, más o menos un tercio del mes, ahí alcanza su máxima penalidad. Cuando alcanza la máxima penalidad también es un hito para tomar decisiones. Sin embargo, por ejemplo, ¿cuándo acabaría este señor trabajando a su ritmo? Acabaría el 30 de abril de 2020. Ahí alcanzaría el 100%, aún con la penalidad máxima, ¿cierto? Es un escenario. Un segundo escenario, ¿qué tendría que analizar? La otra alternativa. Seguramente, si yo intervengo en la obra, no tengo una capacidad. Intervenir en la obra es facilitar los contratistas, porque estoy metiendo un problema, no tengo recursos, no tengo manejo, voy a comer un problema con el sindicato, con todo el mundo, decir que otra alternativa sería pensar en resolver el contrato hasta donde llegó el contratista, porque ya tiene la máxima penalidad, ¿no es cierto? Hacer el saldo rápidamente y licitar para hacer el saldo. Y eso comparar para ver con qué fecha estoy cerrando en este proceso. Pues hagamos eso. Muy bien. Listar las actividades que tendría que realizar el contrato, ¿no es cierto? Constatación física de la obra, liquidación del contrato de obra, elaboración del fecha de saldo de obra, proceso de licitación para convocar un nuevo proceso de obra, suscripción del contrato de ejecución de obra y ejecución de obra. Entonces, resolución del contrato, como ya alcanza la máxima penalidad, ya tiene tarea de resolver el contrato el 10 de julio, ¿no es cierto? Constatación física, liquidación del contrato, paralelamente elaboración del expediente de saldo. Es muy simple, si me falta un poco, me falta un 30%, ya puedo definir claramente cuáles son las actividades que me faltan, ¿no es cierto? Ese expediente lo puedo hacer tercerizado o a través de la entidad. Y finalmente, proyecto en cuánto tiempo podría trabajar ese saldo de un contratista. Y de acuerdo a los avances estandarizados, avances normales, este señor tendría una estimación de 20% mensual. Entonces, el acumulado, ¿qué pasa? Este es el proceso del proceso, ¿no? De la licitación de la obra más la firma del contrato, suponiendo 4 meses, en menos de ese plazo es bien difícil, porque a veces hay apelaciones, ¿no? 4 meses dura una firma de contrato, una licitación. 4 meses firma el nuevo contratista y empieza a trabajar febrero, marzo, abril, mayo y junio. Termina en junio del 2020, un nuevo contratista. Entonces tengo dos escenarios.
contratista original termina la obra 2 meses antes, ¿no es cierto? Con un nuevo contratista bajo este escenario, como consecuencia de la riesgos, termina en junio y debo tomar la decisión. ¿Resuelvo el contrato o no resuelvo el contrato? Si voy a tener 2 meses, entonces tengo 2 meses, ya son, van a empezar de enviar, ¿no es cierto? El actual 30 de abril y el nuevo 30 de junio. Pero ¿hay garantía de que yo pueda adjudicar ese saldo tan pequeño a un nuevo contratista? Es fácilmente que vaya un nuevo contratista para que termine lo que falta y asuma la responsabilidad de toda la obra. Es complicado. Dependiendo de dónde esté la obra, tal vez tiene cierta dirección, pero nadie quiere intervenir. Entonces tengo que evaluar cuál es la mejor alternativa y sobre esa base tomaré este par de decisiones, ¿no es cierto? ¿No? Tiene su equipo mínimo, los materiales faltantes, y aún con la penalidad máxima es conveniente que siga ejecutando la obra debido a que si lo volvemos a contrato, además de la demora en hacer el algo, se corre el riesgo de que no se adjudique el contratista. Por lo tanto, es factible, es pertinente que ese señor siga trabajando para que pueda terminar la obra. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Ha alcanzado su máximo de penalidad, la entidad no resuelve el contrato y todos terminaron felices, ¿cierto? Eso lo he puesto en la matriz, alta la probabilidad, muy alta el impacto de la ejecución de la obra si no termina. Como consecuencia de eso, hemos determinado la estrategia de evitar el riesgo a través de seguir trabajando con ese contratista. Esa es la decisión, ¿cierto? Y la obra efectivamente se terminó. En esas circunstancias, ¿sabes? Cuando todo el mundo pedía renovar el contrato, porque hay una estructura temporal y de falso, ahí pedían todo, se ha acabado el contrato de la penalidad, pero finalmente se logró terminar la obra como resultado de este año, ¿cierto? Entonces, vamos a ir terminando. Tenemos riesgos en cada etapa de la ejecución del proyecto. También hay un riesgo en la calidad del edificio. ¿Por qué? Porque todo el mundo asevera de que los atrasos, los problemas que tienen, le dan solución al expediente técnico. Es fácil decir de eficiencia del expediente técnico. En realidad, en muchos casos no es así. Pero también sí es cierto que hay deficiencia del expediente técnico, y para evitar eso, se ha preparado a los actores que intervienen en el expediente técnico. Un gerente, hay unos asesores de contrato, supervisor de estudio, estados y profesionales que intervienen, ¿no es cierto? Y sobre esa base definimos un diagrama de causa-efecto para ver quiénes tienen que ver, quiénes son los responsables, cuáles son las causas que definen ese resultado del expediente técnico de eficiencia, ¿no es cierto? Está la normativa, estamos especialistas que intervienen, está el coordinador, estamos consultores, tipo de contrato, auditoría. Son los actores que intervienen en la elaboración de un expediente técnico. Y podemos determinar un diagrama causa-efecto para ver cómo actúa cada uno. ¿Qué pasa con las normativas? Manuales desactualizados, economía estatal, protocolo como fuerte de ley, subordinación a nivel PP, no puedo entrar mayor como porque le cuesta más, entonces queremos hacer viables, pasa eso también. ¿Qué pasa con los especialistas? Falta de interacción, muchos casos no se conocen, todo hacen a través de gabinete o correo, no visitan el terreno, limitantes cognitivos, no conocen muchos temas. ¿Qué pasa con el coordinador? No emite opinión oportuna, no coordina. ¿Qué pasa con las auditorías? Afán de responsabilizar, porque comentaba con los ejecutivos, siempre están buscando a quién hacerlo responsable, desconocen normativa de efectos técnicos, muchos auditores que tienen esa facultad, tienen licencia para matar, no consideran el IRPT, no saben que hay limitantes económicos, por eso en un caso se prescinde de algunos componentes y tal vez el proyecto no sea más sofisticado, porque pasa eso también. Pero sin embargo, ¿qué hacen responsable? Faltó como de grande, tiene el IRPT. Entonces, estos señores son los actores que intervienen en la elaboración del proyecto. Como resultado de esto, se puede sacar un diagrama de influencias para ver quién tiene mayor preponderancia y sobre esa base se define la estrategia de respuesta al riesgo. Acá vemos que mucha injerencia tiene la normativa, porque simplemente salen, tiene influencia sobre los demás, la normativa y las auditorías, ¿no ven? Las normativas y auditorías tienen mucho poder, entonces hay que pensar de alguna forma en cambiar ese enfoque. ¿Para qué? Para que los riesgos sean más manejables. Y como resultado de eso también, estrategias, citamos a la oficina de manera conjunta que expongan el informe final ante los expertos de obras, porque el proyectista tiene una connotación distinta al ejecutor. El ejecutor es bulldozer, el proyectista tiene más de gabinete, más de alternativas. Entonces, antes de que ese expediente técnico se apruebe, es fundamental que exponga las bondades, características, tramos, componentes, y sobre esa base los expertos podrán hacer unas recomendaciones que
nos van a aliviar la gestión de riesgos que nos van a poner mercados finalmente, ¿no es cierto? Como resultado de eso, armonizar nuestro apéndice y tendré completo este expediente de análisis de riesgo. Acá primero puedo utilizar Excel, hay un Excel para cada riesgo del Excel. Finalmente voy a tener un formato adicional de riesgos con una ayuda de memoria, y ese es el compendio que debería comprender la gestión de riesgos para cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de componente y en cualquier circunstancia. Muchas gracias. Muy amable ingeniero, excelente su exposición, realmente. A los que conocemos el negocio, excelente, los felicito. Los que quieran una pregunta, ingeniero, vamos a hacer 5 preguntas, ¿ya? Acepto 5 preguntas y el ingeniero va a tener la gentileza de quedarse acá para conversar. Con mucho gusto. Con mucho gusto. A ver, comenzamos con el señor. Primero. Buenas noches. ¿Qué diferencia establece usted entre lo que son los riesgos y los vicios ocultos? Una primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa con el efecto social en los incumplimientos? Por ejemplo, tenemos que se va a tener un proyecto para desarrollo agrícola, minero de algún tipo determinado, que se inicia en un momento simultáneamente con el ejemplo que usted puso de la construcción del puente. Pero resulta que este proyecto de producción está caminando y toma en consideración que para el efecto de exportación, el traslado de los productos, cuenta con ese proyecto. ¿Qué pasa con esa solución de infraestructura si no se cumple? ¿Qué pasa con el costo social? ¿Quién responde? Porque una cosa es responder por los problemas técnicos, el incumplimiento técnico, pero el efecto social, ¿qué repercusión tiene? ¿Quién cubre ese efecto social? Ahí están las 5 preguntas. Ya, pues. No. Se acabaron. Se acabó la vez. A ver, Empezaremos por la última. Hay un contrato social, más allá del contrato literal, hay un contrato social del Estado, de la sociedad, con respecto a la comunidad. Si no se cumple con la comunidad, ese perjuicio de la gestión de la comunidad por el incumplimiento de las obras, del desarrollo de la infraestructura, ¿quién lo...? Les voy a graficar esto como un ejemplo de, a ver, ¿qué pasó en la construcción de la vía que conecta a Huachipa? Evitamiento, Huachipa, ¿sabía? Sí. A ver, había un sector en el que aún no se habían liberado los terrenos. ¿Ya? En otras condiciones, la obra tenía que estar paralizada. Efectivamente, el contratista sentadito en el balcón, percibiendo gastos generales por la demora en la solución de ese tema, ¿no? Eso puede demorar meses, tal vez años. Simplemente la entidad tomó una decisión de hacer una gestión muy rápida, de resolver ese tema, valorizar la compra de los terrenos. Compró los terrenos, sin embargo, esa gestión demandó obligatoriamente el reconocimiento de gastos generales por un determinado tiempo a favor del contratista. Uno analiza, ¿qué hago yo esperando? Mejor pago el contrato, resuelvo el contrato, me demoro 2 años en resolver el tema de saneamiento, o en todo caso, pago esta cantidad de tal manera que logre los objetivos del proyecto que tienen efecto social. Es más beneficioso que este proyecto entre en marcha, porque esos señores que son los beneficiarios van a tener un impacto inmediato. Entonces, un beneficio-costo que no está plasmado en el contrato, seguramente va a ser más favorable para que tome la decisión de liberar los terrenos y de conocer la gestión de plazo al contratista. Se hizo eso a una cantidad por la ampliación del plazo, obviamente no tenía que ver el contratista con la liberación de terrenos. Intervino la Contraloría después, dijo: tú no has debido convocar si no tenías tus terrenos liberados. Seguramente en este momento esa obra no estaría ejecutada, no estaría en servicio, bajo ese pensamiento. Por lo tanto, tú tienes que ser responsable de haber pagado esos mayores gastos como la ampliación del plazo, porque el Estado no puede cargar. Así que, ¿quiénes han participado? Tú. Ustedes van a ser responsables de esos mayores costos. Entonces, ahora están denunciados civilmente. Sí, pero ¿Cuál es la respuesta? Que efectivamente el beneficio social es mucho mayor en el tiempo con respecto a los costos, pero la normativa
que tenemos, que es la autoridad, no nos ayuda en ese punto. Entonces ya depende de cómo toma las decisiones, no, ya depende de cada uno. Pero esa es una dicotomía que se da entre la ley y lo justo. Sí, sí. Estamos hablando de cumplir la ley, pero la sociedad se perjudicó, la comunidad se perjudicó. Como parte de la defensa, los funcionarios denunciados contrataron una consultoría, unos economistas, para que demuestren que diferir la puesta en servicio del proyecto era mucho más costosa que el pago de los gastos generales que han hecho. Muchísimo más costosa, porque cada proyecto pues, tiene un beneficio impresionante, importante. Aún así, no, sigue denunciando. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa para que ustedes se tomen la decisión, en mi caso, adoptar tal o cual decisión. ¿Cierto? Gracias. A ver, allá el señor de Celeste. Segunda pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros venimos ejecutando obras en donde lamentablemente no tenemos la normativa en donde se aplica esta gestión de riesgo. Y quizá muchos ya hayan participado, pero personalmente no tenemos esa experiencia. Mi pregunta va en el sentido de, ¿se ha detectado un riesgo de repente climático? Quizás se repite la dificultad de los terrenos para ejecutar la obra. ¿Qué significa durante la ejecución de obra para el contratista esta gestión de riesgos? Una vez detectada según el expediente, quiere decir que no tendría la generación de ampliación de plazo, no podría tramitar estos expedientes de adicional. A ver, dependiendo del tipo de contrato, si el expediente técnico acredita fehacientemente, claramente, que todo está liberado, por ejemplo, el tema de terrenos, sin embargo, cuando el contratista está en la obra, tiene dificultades porque aparecen dueños que no le dejan trabajar, dependiendo del tipo de contrato, el contratista probablemente active su gestión de riesgos. ¿Cómo la activa? Solicitando primero modificaciones o ampliaciones de plazo. Ahí empieza su gestión de riesgos. La respuesta a ese riesgo, dependiendo del tipo de contrato, dependerá de la entidad contratante. Como resultado de ese riesgo, ¿qué significa? Voy a tener un impacto alto, sí, porque si no le apruebo la ampliación de plazo, tal vez resuelve el contrato. La probabilidad de que se pare también tal vez sea alta. Como resultado de esa ampliación de riesgos, tenemos que tomar la decisión. Si efectivamente eso no estaba plasmado como que la asume el contratista, tiene que asumirlo la entidad, con toda normalidad, sin ningún temor. Si no está liberado, tendrá un tiempo para darle el resultado, sin ningún problema. Ya argumentaré por qué no se liberó, porque en algunos casos, inclusive la normativa actual contesta que yo puedo ejecutar ahora por tramos, siempre y cuando no afecte mi programa. Si el contratista tiene su equipo, tiene su personal, tiene a disposición todo, actualmente está cumpliendo su obligación. Ahora, no puede trabajar en un frente, tiene la obligación de seguir el caso. Gracias. Señorita. Tercera pregunta. Buenas noches, ¿qué tal? Con respecto a los riesgos que me ha definido, básicamente son los riesgos que tienen como efecto lo que son los adicionales y ampliaciones, que es básicamente el costo y el tiempo. Ahora, con respecto a los riesgos predecibles antes, con el expediente técnico, ¿usted ha sacado alguna clasificación en toda la experiencia que haya tenido? Otro, ¿ha determinado algún porcentaje de costo, de tiempo o costo principalmente, algún porcentaje de costo que normalmente añade? ¿Y qué tipo de riesgos? Porque usted me presentó dos tipos de riesgos. Uno que es con respecto a la vulnerabilidad, puede haber un deslizamiento, que es el riesgo que usted me presentó mayormente, y con respecto a lo que es canteras. El riesgo, lo que yo tengo entendido es que es un evento que se puede mitigar. Entonces, bajo esa situación, ¿cuáles son los planteamientos que usted presenta para poder mitigar esto y quién lo asumiría? ¿Y a dónde iría el costo de este estudio previo, por ejemplo, en una cantera? El estudio que requiere para poder modificar esa situación. Muchas gracias. Está bien. A ver, si identifico de riesgos antes de que la obra esté contratada, si identifico, porque a ver, si voy a licitar, ese estudio lo hicieron hace 2 años, ya estoy licitando. ¿Qué es un contratista orientado a la eficiencia? Va a visitar, a ver, señores, las canteras que tú dices que tienes el sector técnico ya no están, no tienen potencia. La va a generar como consulta. Ese solo hecho ya me obliga a la entidad, si soy diligente, a plantear una modificación.
de canteras, etc. Antes de que firme el contrato. ¿Ya? Si no hago eso, estoy apurado por alguien que tengo que firme ese contrato, ya tengo que empezar con una alternativa. Aún así, cuando siga ese proceso, tengo que pensar inmediatamente que se firme el contrato, tengo que buscar una cantera alternativa. ¿Qué significa eso? Esa cantera no tiene potencia, ha sido explotada, ya contrataré a alguien, si no es alguien de la entidad, identifica una nueva cantera. Si esa nueva cantera está más lejos de lo que está previsto en el técnico, seguramente esa cantera la aprobaré, inclusive de oficio. La aprobaré de oficio, porque normalmente no lo voy a hacer de oficio, pero lo voy a pedir con artista. Oye, la cantera que tú me has dicho no tiene potencia, tiene problemas en una cantera. Como ya sé que eso va a pasar, le voy a dar la respuesta a la nueva cantera es esta. Se acabó. Ese solo hecho de respuesta le obliga al contratista para que presente una adicional por modificación de la distancia de transporte. Yo como entidad no tengo ningún problema de aprobar ese presupuesto. Ahora, esos costos de identificar la nueva cantera los tiene que asumir la entidad, dependiendo del contrato. Si la entidad es el dueño del proyecto, lo tiene que asumir la entidad. Si es un contrato, concurso o oferta, ese costo lo va a asumir el contratista, porque él ha hecho el estudio, también es el ejecutor de la obra. Así que las deficiencias que has tenido en el tiempo, las asumes tú, no le pago. Eso está en función del contrato. Pero sí, si es acceso sanitario como normalmente pasa, efectivamente se paga ese detalle de cartera. La otra pregunta, sí tenemos algunos indicadores de dónde están los mayores riesgos en el tema de proyectos ferroviarios. En los caminos pequeños, obras pequeñas, el tema crucial reciente es de canteras y de mejoramientos suelos. Tenemos una alta gama de riesgos. Mejoramientos suelos porque los parámetros establecen CDR mínimo de tanto, de fitometría de tanto, van al terreno, no encuentran ese CDR y están pensando en mejoramientos. Entonces, hasta qué punto le apruebo, y no pasan del 15%. Todas las obras superan su plazo establecido. Ese también es un indicador que corresponde a la estadística. Por eso les decía, es muy rara, 2 o 3 que han tenido su plazo, pero no pasan del 10%. Por eso obliga, como le decía, a cambiar de filosofía. Señor, su consulta que tenía en realidad, digamos así, Las 5 preguntas quedan muy cortas, ¿no? Usted le invita a un nochecito yo lo felicito porque ha planteado, digamos, nuevas tecnologías. Nosotros en ingeniería podemos hacer maravillas, no tenemos limitaciones. El problema es la decisión política, que no la aceptan, ¿no? Muchas veces hacemos los planteamientos técnicos y simplemente la decisión me dice no. Con algo de menor costo y también de menor calidad y de menos duración. Y eso, digamos, escapa, digamos, a lo técnico, ¿no? Y otro gran obstáculo que tenemos es la normativa, de las entidades de control superior, ¿no? Porque muchas veces, pues, por eso que muchos funcionarios ya, digamos, tienen temor de asumir ciertas responsabilidades, como es el caso de elaboración de expedientes o inclusive de formar parte de un comité especial. Entonces, evidentemente son cosas que a veces escapan un poco, ¿no? Digamos, de una tecnología, ¿no? Gracias. La última pregunta. Ahí la señorita. Yo que tenga la candidez de quedarse. Primero, buenas noches. Para un comentario, una exposición de este tipo, considero que necesariamente tendría que hacerse referencia a la finalidad de la ley de consultación del Estado. Concretamente, en varias ediciones anteriores se está haciendo referencia a la maximización del valor de los recursos públicos que se invierten para promover la adaptación bajo un enfoque de gestión por resultados, además de que las obras públicas se deben ejecutar en forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad, ¿no? Entonces, si partimos de este contexto, vemos que es imprescindible que los expedientes técnicos tengan el mayor desarrollo, la mejor aproximación posible para evitar adicionales, ampliaciones de plazo y todo eso que
podrían minimizarse si las entidades públicas propietarias de las obras, en principio, asignen más plazo para la elaboración de los expedientes técnicos y más recursos. Hablando de carreteras, por ejemplo, en este tema de mejoramiento de suelos, si es cierto, se especifican el paseamiento de las calicatas, pero no se dice mayor profundidad de 1,20 o 1,50 m, pero si estamos en un terreno natural, digamos, 2 metros encima de la posición de la subrasante, la calicata tendría que bajar ese 1,20 m o 1,50 m por debajo de esa subrasante. Y para eso las entidades deben asignar más plazo de ejecución para el expediente y mayores recursos. Si esto se resolviera, creo que los riesgos se podrían reducir, ¿no? Eso como comentario. Y respecto a una pregunta, una diapositiva, cuando plantea la solución de puentes en lugar de cortar taludes, parece que la información de los costos es bastante alentador, ¿no? Se mostró que se habían construido 50 kilómetros prácticamente de vías elevadas apoyadas en pórticos de concreto a un costo de 122 millones de euros. Evidentemente es un costo bastante bajo si comparamos con los costos que estamos obteniendo en nuestro país. Entonces, ese aspecto también habría que tomar en cuenta y, lógicamente, cuanto menos afectación hagamos a los taludes naturales en carreteras de topografía accidentada, pues seguramente tendremos vialidad de todo tiempo, que no se interrumpirán y serán seguras. La alternativa esa de hacer viaductos va a depender mucho del volumen de tráfico, porque si vamos a tener 100 vehículos por día, pues eso simplemente es inviable, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Totalmente de acuerdo con usted, Los comentarios excelentes. De acuerdo. Ahora, para nuevamente agradecer la presencia y la gentileza de esta charla del señor Alfredo Vita Valencia, un buen capítulo por su excelente charla.